está hecho y mejorar. Por ejemplo, el tema de lo que me acuerdo que una vez lo vi en una clase, de cuando uno toma café, ¿no es cierto? Y los venden así, por decir la Copeo, en cualquier lugar para llevar, y los cafés vienen en un envase de cartón. ¿Ya? Uno lo toma, entonces uno se quema, y cuando el cartón toma un poco de temperatura, pierde su forma, se deforma un poco, cosa blanda. Entonces, sinceramente no me acuerdo dónde lo vi, pero sé que en Estados Unidos un camionero se le ocurrió colocarle por fuera un cartoncito. Tomar el mismo vaso con el café y colocarle un cartoncito. Entonces después otra persona lo vio y le preguntó, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le colocas como un cartón por fuera? Entonces le dijo que cada vez que voy a comprar un café lo tomo, se deforma y me quemo. Mientras que me di cuenta que con esto yo no me quemo. Entonces a otra persona dio la idea, no sé a quién, y esa otra persona innovó lo que ya estaba y lo mejoró, porque esa otra persona lo patentó y creó esos cartones que se le colocan de recubrimiento a los cafés que uno compra que vienen en un envase igual de cartón, pero más delgadito. Entonces, para Ya, mí, eso es innovación, tomar lo que está y mejorarlo. También se pueden crear cosas, pero innovar también sobre lo que está y mejorarlo. ya. Por ahí va el asunto. O sea, Ascensión le achuntó más o menos a la idea propiamente tal. Ya, innovación viene como de una palabra rara que se supone que es innovar, es mejorar, puede ser crear o literalmente fabricar algo nuevo, ¿ya? Y emprender es netamente formar un negocio. Esa es como la definición propiamente tal. Entonces, ahora ya despejo ya esta lámina. En sí, innovar es crear algo introduciendo una novedad, ya tal cual como decía, la novedad en este caso del café, que uno se quemaba en el vasito, era introducir este cartón que al final lo que hace es proteger la mano de las personas, ¿no es cierto?, para no quemarse. Esa es una innovación. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes para innovar no es necesario crear algo nuevo. Yo no les voy a decir, creemos una, como se dice vulgarmente, crear de nuevo la rueda, ¿ya? Sino es mejorar la rueda en este caso, ¿ya? Y emprender, como bien a lo mejor aprendieron en el módulo anterior, va a ser comenzar un negocio, una actividad o algo en sí que es desarrollar una idea de un producto o un servicio, ¿ya? Ahora, otra consulta. ¿En qué ámbitos ustedes creen que se innova? ¿En todos los ámbitos o solamente en algunas ramas del conocimiento, por decirlo de alguna manera? ¿Alguna idea? Yo, Cuéntenme, Nicole. primero los saludo a todos mis compañeros y también a usted. A mí me enseñaron que innovar era crear. Todo aquel que quiera innovar tiene que tener una imaginación súper grande, porque sin la imaginación no podemos innovar. Tenemos que crear algo en nuestra mente y después de crearlo podemos empezar a innovarlo. Y ahora una pregunta. ¿Todos podemos ser innovadores o solamente algunas personas podrían serlo? Todos somos capaces de innovar, todos tenemos la Eh, capacidad de crear algo en nuestra mente y tirarlo para arriba. Exactamente. ¿Cuántos aquí o cuántos aquí trabajan, por ejemplo, con tejidos? ¿Alguna trabaja con tejidos, manualidades en general? ¿O ninguna trabaja en Yo, eso? yo hago maderas Ya, usted y hace madera. yo hago madera, hago decoupage y realmente cuando no estoy motivada no me fluyen las ideas. No me fluye cómo decorar la caja, cómo poner las servilletas, no combino colores, nada. Entonces cuando me pongo a trabajar tengo que estar dispuesta a eso y tratar de estar yo bien para que el trabajo me salga bien, porque si Exactamente. no, no, O sea que no, no, no combino colores, no combino servilletas y O no sea me que fluye. lo que estamos hablando que aquí necesitamos para poder innovar o para poder crear, necesitamos primero estar, como usted bien dice, alineado el cuerpo con la mente, ¿no es cierto? Porque si Sí, no está la mente alineada con el cuerpo para poder producir algo nuevo, por más que tú esté intentando, va a no estar más fluye. bien
asociada al ensayo de error y capaz que pierda materiales, ¿no es cierto? Más Sí. que produzca algo bueno. Entonces acá, tal como decía Nicole y como dice Mara, en el sentido de tenemos que la innovación está muy asociada a lo que es la creatividad de las personas y a las ideas, ¿ya? Si nosotros vemos este recuadro, ¿ya? Donde la palabra central es la innovación, podemos ver que está correlacionado con varias cosas. Desde el tiempo que uno dedique, que es parte de un sistema, que tiene un modelo, que es parte de un trabajo, que permite desarrollo, permite práctica, en general lo que hace son soluciones, hace transformaciones a los productos, ya crea grupos de trabajo, potencia, o sea, intereses, etcétera. O sea, la palabra innovación abarca diferentes tipos de temas, ¿ya? Desde crear, desarrollar, aplicar, llegar, transformar, documentar, o sea, es una infinidad de temas que están relacionados y no solamente depende de una idea, sino de un conjunto y de un entorno para que esto se lleve a cabo. Entonces, más formalmente, las innovaciones no se deben al descubrimiento de algo fundamentalmente nuevo. O sea, yo no le estaba diciendo, inventemos algún producto, sino en su lugar es el resultado de una recombinación de conceptos y materiales conocidos, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes, dentro de ahora, que pensaran en algo, y yo les voy a dar, por ejemplo, un material, ¿ya? Si yo les dijera el siguiente problema. Si mañana, ustedes saben que esta semana viene un temporal, ¿no es cierto? Esta semana viene un temporal fuerte que está anunciado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en este temporal dejara nieve, que nunca hemos tenido nieve acá en la región? Y yo les dijera a ustedes, ustedes tienen una bicicleta, ¿ya? Y esa bicicleta, ustedes tienen que ir a comprar, por ejemplo, a 4 cuadras en esa bicicleta. ¿Cómo recombinarían la bicicleta para que fuera apta para estar en la nieve, por ejemplo? Con cadena en las ruedas. ¿Ya? ¿A quién se le ocurre otra cosa? ¿Puede ponerle cadena a la rueda? Cambiar las ruedas que sean más anchas y que tengan más ranadura. Ya, porque se supone que lo que está buscando desde su perspectiva es mayor agarre, ¿no es cierto?, al piso. Sí, sí. ¿Ya? Esa es como la idea, me imagino yo, de hacerlas más anchas y que tuvieran más ranura, ¿no es cierto? Exacto. ¿Quién da otra idea? Aquí pueden dar cualquier idea, ¿eh? Da igual, Colocar ¿eh? un carrito a la bicicleta, un carrito no muy grande, pero que sea fácil para trasladarlo. ¿Ya? ¿Qué otra idea dan? Podríamos colocarle chapitas al revés para que así en la nieve diera vueltas y no se estancara. ¿Ya? O sea, usted dice como la chapita de la bebida esa chiquitita de 500 cc que traen esas chapitas que se destapan, ¿no es cierto? Esas que traen como Sí. dientecitos. Ya. Sí. Ya, ¿qué otra idea más? Pero las chapitas son muy endebles, por lo tanto, con el peso se destrozarían. Si uno de esas chapitas las pisa, simplemente con el pie se salen, entonces simplemente estorbarían y no servirían para andar en la nieve. Ya, y podríamos recombinarla con algo en esas chapitas, ¿no? Porque la idea, acuérdense de innovar, es tenemos una idea. Alguien dijo una idea, y en este caso dijeron chapita. ¿Cómo las recombinamos? Nicole creo que quiere hablar ahí, tiene la manito levantada. Sí, le podríamos colocar, podría ser algún aderezo, no sé cómo es la palabra, para la cual no se despeguen y no se aplasten con facilidad. O sea, podríamos usted, lo que propone que estas chapitas, darle que sean más robustas, por decirlo de alguna forma, más duras. Eso es lo que quiere decir, para que no se doblen al momento de uno subirse Sí. arriba y andar en la nieve, ¿no es cierto? ¿Y Sí. aquí otra cosa más? Pintar la bicicleta con algún color que sea llamativo y que las personas lo reconozcan que es una persona que anda trabajando, vendiendo su producto o trasladando su producto, para que sea vistoso, ya que la nieve igual es blanca, entonces es más difícil detectar a una persona o algún lugar y si queda la bicicleta, por ejemplo, sola y no está la persona que la está conduciendo. Ya, ahora yo le hago una pregunta. ¿Todas las ideas que ustedes lanzaron
son súper buenas siempre y cuando que la nieve que caiga sea poquita. Pero ¿qué pasa si caen 30 centímetros? O sea, tenemos 30 centímetros de nieve. ¿Qué va a pasar con la bicicleta? Se limpian las veredas y las calles con sal. ¿Ya? Antes que empiece el temporal, se tiene que echar sal, agua con sal, para que así la nieve, por más que caiga, no se acumula. Así se limpia la nieve. ¿Ya? Pero vayámonos de nuevo a la bicicleta. ¿Qué tendríamos que ponerle a la bicicleta ahora si tuviéramos 30 centímetros de nieve? Porque estábamos todos hablando, pensamos en que fuera una capita delgada de nieve y por eso le podíamos poner la chapita, le podíamos poner una rueda más ancha, etc. Entonces ahora la pregunta es, si ahora tuviéramos 30 centímetros de nieve, ¿cómo adaptamos esa bicicleta? Podríamos hacerle como una palita adelante, o como los camiones que van apartando la nieve, que tienen como unas palitas así en forma triangulares. Entonces haciendo caminito y van limpiando, porque si es una capa de 30 centímetros de nieve, esa nieve no se va a endurecer. Por lo tanto, es blanda y es fácil de sacar. Y con la velocidad que vayamos, va a ir haciendo un caminito. ¿Y con qué haría usted esa palita, ese triangulito que lleva adelante? Imagínese que está en su casa. ¿Con qué lo haría? ¿Con qué material? Porque el que nosotros vemos comúnmente es como metálico, ¿no es cierto? Tendría que ser con una goma algo dura, porque si es metálico y te encuentras con una piedra, o sea, te vas a dar vuelta y te vas a accidentar, porque la bicicleta no tiene la misma estabilidad tendría que ser algo que pudiera mover la nieve, pero al tocarse con una piedra, que tuviera la flexibilidad de pasar. No sé si se entiende. Sí. A mí usted hace esta pregunta y a mí se me viene la película El niño que domó al viento. Y a ver, cuénteme esa película. A ver, ¿en qué Ya, consiste? esa película se trata de un país, no sé, como para esos lugares muy, muy, no sé, secos, que un niño no tenían agua en la localidad, entonces estaban quebrando y el país estaba viviendo mucha penuria, hambre, y el maestro tenía una cosita que es como una botellita, que adelante tiene una gomita que da vuelta, y al dar vuelta a la rueda, eso generaba como luz a un foco. No sé cómo se llama esa cosita, es como una botellita. ¿Ya? Y entonces el niño vio y él dijo de que si ellos hacían como estas cosas grandes de 4 ruedas que giran, que remolino, y la ponían en esta cosita, el viento hacía girar el remolino y esta cosita generaba electricidad, y con esa electricidad iban a hacer andar una esta para bombear el agua. ¿Ya? O sea, crear un sistema como de bomba, por decirlo de alguna Claro, manera. entonces a mí se me viene a la mente que yo, si tuviera esa botellita, que no me acuerdo el nombre, cómo se llama, y al girar la rueda yo le pondría un foco muy potente que generara una luz que fuera como derritiendo la nieve. Ya, o sea, usted le aplicaría como calor, por decirlo de alguna manera. O sea, Claro, usted haría con un generador, entre comillas, porque usted puede colocarle atrás un generador a la rueda o adelante. claro. Ese generador lo que hace va a hacer girar, ¿no es cierto? O sea, usted, Sí, el me va a movimiento, provocar una corriente que me va a hacer que la y luz ese, se... y ese va a iluminar hacia abajo y usted va a ir derritiendo su paso. ¿Se fija? Sí, sí, Esa es algo como así. la idea. Ahí usted está haciendo una recombinación de cosas, que usted se da cuenta. Primero, está usando indirectamente, quizá usted sin saber el principio, está haciendo el principio de la energía mecánica. ¿Ya? Claro, La energía mecánica aquí consiste que usted a través del movimiento de la rueda, que el girar, ¿no es cierto? sí, Ese girar, usted va a agarrar la energía que se produce del giro y va a producir una electricidad, ¿no es cierto? claro. ¿Se fija? Ahí pasamos a otro tipo de energía, o sea, de la mecánica se tradujo en energía eléctrica. La energía eléctrica se va a transmitir, ¿no es cierto?, a esta ampolleta o bombilla o foquito, por decirlo de alguna Focus, manera. sí, Por lo tanto, usted ya la energía, ya tenía energía mecánica, pasa a energía eléctrica y después usted va a pasar a energía lumínica. Y la lumínica tiene dos factores, una que es la luminosidad propiamente tal, ¿sí o no? Y la claro. otra es la energía calórica.
Y en este caso lo que usted está aprovechando es Calórica. energía calórica, ¿no es cierto? Que es la que está Justamente. proyectando hacia abajo para poder derretir la nieve. ¿Se Sí. fija? Ahí usted hizo una recombinación de elementos sin saber ni mecánica, ni electricidad, ¿se fija? Sino Sí. eso del sentido común. O sea, ¿qué quiere decir? La innovación también es parte del aprendizaje, ¿ya? El aprendizaje sin saber los conceptos claves ni matemáticos ni físicos, ¿ya? Sino netamente es como parte de la intuición, que es algo que vamos a ver. ¿Cómo creen que es lo que hicimos recién? ¿Cómo creen que se llama lo que hicimos hoy día? Ahora recién, hace poquito. Esto de decir y que todos opinaran y lanzaran ideas. ¿Saben el nombre Innovar. técnico? Innovación. ¿Saben el nombre técnico de lo que hicieron? ¿No? Innovar. Innovar. Ustedes hicieron innovación, pero a través de la lluvia de ideas, ¿ya? Y la lluvia de ideas, ¿en qué consistió? Que cada uno aportó, y yo por eso les decía, da igual si hacen algo que consideremos loco, por decirlo de alguna manera, que alguien me hubiera dicho, mire profesor, yo a la rueda le voy a colocar platos, por ejemplo. Otro me hubiera dicho, profesor, en realidad a la rueda voy a colocar 2 ruedas adelante. Se fija, para darle más estabilidad. Toda esa lluvia, entre comillas, o todo lo que ustedes me dijeron, se conoce como lluvia de ideas, algo que vamos a ver más adelante. Y así se construyen las innovaciones, ¿ya? O sea, se construyen a través de ideas. Y estas ideas pueden ser, como uno podría decir, tradicionales, como también alocadas, por decirlo de alguna manera, y uno llega a una media, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser la innovación? Va a ser la capacidad que tiene una persona, ¿ya? Como nosotros, o una organización, que esta organización la podemos definir como un grupo de personas, puede ser una organización, puede ser una junta de vecinos, puede ser un comité, puede ser una empresa, puede ser un almacén, o sea, cualquiera que tenga más de 2 elementos, o sea, más de 2 personas, ¿ya? Para hacer cosas nuevas, que pueden ser tareas, pueden ser procesos, pueden ser productos, pueden ser servicios, pero que tengan una condición, que añadan valor. Ahora la pregunta es, ¿qué es añadir un valor? ¿O qué creen, o qué entienden, o qué han escuchado ustedes con añadir valor? ¿Quién me podría Profe, dar? todo lo que uno haga manual o maquinaria tiene un valor porque se valora el tiempo, los materiales, el esfuerzo. Que no todo se toma como un valor o un porcentaje. Esa idea tengo yo. Ya, pero por ejemplo, la voy a poner un simple ejemplo. ¿Ya? Voy a suponer que Nicole, Jimena y Mara son expertas tejiendo, ¿ya? ¿Y yo qué hago? Ya, a ustedes yo les paso los palillos número 2, por ejemplo, o número 3, y les paso ovillos de lana todo azul, ¿ya? ¿Dónde va a estar? Ustedes tienen o sea, las 3 saben tejer, son expertas tejiendo. Las 3 van a tener los mismos materiales, en este caso, el mismo número de palillos, y va a estar a su vez con el mismo color y la misma lana, de la misma textura y de la misma marca, ¿no? Porque yo sé que hay diferencias de lana que cambian dependiendo de las marcas. ¿Cómo ustedes añaden valor a lo que ustedes van a hacer? Y en este Profesor, caso, disculpe, pero no le escucho nada. En el producto, Yo en los puntos y en el diseño que ya, fabriquemos. Igual en- pensaría lo mismo, en los puntos. Hay algunos puntos que son más difíciles de hacer que otros, o que su presentación es más bonita. Entonces, ya, En todos los están portes también. vendiendo los mismos colores, están vendiendo el mismo producto, pero ¿cuál va a ser la diferencia? La parte visual. Entonces, uno va a considerar, por si yo voy a comprar algo, no va a ser lo mismo mirar un tejido en punto inglés, punto salsa, punto arroz, que punto derecho nomás. claro. Entonces, ¿qué estamos hablando? Nicole quería hablar o Jimena, no sé cuál de las dos levantó primero la mano. No sé. no sé. Yo creo en el producto, en el diseño, lo que uno quiere, lo que uno va a fabricar. Y que considere que los demás necesiten, por ejemplo, en invierno, o los gorritos, o la bufanda, o no sé, pues guante o calcetines de lana, con Claro, un diseño. claro, pero en este caso, si yo les dijera, todas van a ser chalecos, por ejemplo. Yo creo que ahí alguien le ha hecho un toque que Profesor, dijo, sí, dígame. también es la calidad.
La ¿ya? calidad y el del material que usemos, porque si usamos un material que se va a romper a la primera postura o que se va a achicar, obviamente no lo van a seguir comprando. Pero si usamos un material que va a ser bueno, resistente y que no se llene de pelusa, la gente obviamente va a decir, sí, los de ella son buenos y les van a comprar más. Ya, o sea, estamos hablando acá que son varios, o sea, para añadir valor, primero como definición, es aquello que me diferencia del otro. Ya, esa va a ser la primera Tiene que definición. hacer algo que sea único. Aló, Marcelo, ¿está hablando, no? Tiene que venir, mierda. Aló, ¿está alguien hablando, no? Tiene que me tiene estresada, aparte de eso me pegó con un cuestión de mi... Ya, con respecto a añadir valor, como les mencionaba, es netamente saberse diferenciar al otro. Ya, Por ¿cómo yo favor, me, si los micrófonos si no están hablando. cómo me diferencio del otro? Netamente, si yo en este caso, cada una sabe tejer, se van a diferenciar netamente en el punto, ¿no es cierto? Quizá, agarrando un comentario de sus compañeros, si yo voy a hacer un chaleco, quizá lo que voy a hacer rendir a lo mejor la lana haciendo un punto que sea más amplio y poder de esa forma a lo mejor sacar un gorrito, por ejemplo. Y ese gorrito hacerlo desmontable para que el chaleco me sirva como en invierno, como en primavera, por decirlo de alguna forma. O bien que sea súper armable, que el chaleco se desmonte de bracito, sacamos el gorrito y me queda como un chalequito de verano. ¿Se fijan? Eso es añadir valor. Si ahora yo me voy, por ejemplo, a un proceso, ¿ya? ¿Cómo yo añado valor a un proceso? Porque eso ustedes lo están viendo como un producto final. O sea, yo estoy diciendo, yo en este caso voy a diseñar un producto que va a ser un chaleco, que va a tener ciertas mejoras. Ahora la pregunta es, si yo lo veo en un proceso, ahora, ¿qué entendemos como un proceso? Definámoslo a lo mejor. Un proceso es como una receta de cocina, ¿ya? En este caso, si yo sigo una receta para hacer arroz, a lo mejor va a ser cortar la cebollita, cortar la zanahoria, hago un piñito, después por otra parte tengo el arroz cociendo, lo uno y hago un arroz. Esa podría ser un camino, ¿se fijan? Entonces, ¿yo cómo innovo ese proceso? Entonces, a lo mejor la innovación va a ser que el arroz, en vez de cocerlo, voy a decir a lo mejor una tontera, en una olla lo voy a cocer a lo mejor en el horno. Y ese va a tener otro sabor. ¿Se fija? Porque el proceso de cocido que tuvo ese arroz fue diferente al estar en una olla al estar en un horno. ¿Se fijan? Ahora bien, yo podría seguir innovando diciendo, ya, voy a hacer ese mismo arroz, pero lo voy a hacer, por ejemplo, en una cocina a leña. ¿Se fijan? El sabor puede ser diferente. ¿Se fijan? Y ahí estoy innovando en cuanto a un proceso. ¿Ya? Eso para que lo tengamos claro. Ahora bien, si yo vuelvo otra vez al ejemplo de la lana, con los palillos, y con la misma cantidad de ovillos y a su vez de color, ¿dónde ustedes innovarían en ese proceso? O sea, primero definamos, ¿cuál sería el proceso? ¿El proceso que vendría siendo? Tejer. Tejer, ¿no es cierto? Ese es el gran proceso, va a ser tejer. Ya, ahora ustedes, ¿cómo innovan al tejer? Al diseñar, ¿Ya? Sí. Diseñar, o sea, ustedes podrían innovar, entre comillas, para separar y volver al ejemplo anterior. Ustedes cómo innovan en el proceso de tejer a través del punto que usan, ¿no es cierto? Y a través del diseño que ustedes quieren lograr, ¿sí o no? Ese va a ser netamente. Y a su vez van a usar técnicas diferentes. Ejemplo, a lo mejor para hacer abajo en el chaleco, hacerle los, ¿cómo es que se llama? Puño, no Los sé. puños o los elásticos, ¿no es cierto? Van a usar un punto, ¿no es cierto? Y van a usar un tipo de palillo, por ejemplo. Después para hacer el cuerpo o el tronco del, ¿sí o no? del chaleco, van a usar ya, como decía una compañera, van a usar punto arroz, punto cruz, punto, no sé, prensa, etc. ¿Ya? Salsa. Entonces, cadena, no sé, miles de puntos que puedan. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ahí ustedes están innovando en el proceso. ¿Ya? ¿Y qué van a obtener ustedes? Ustedes, ¿dónde está la innovación del producto? Fuera del diseño que ustedes están logrando, en la capacidad de flexibilidad. ¿Y cuál es la capacidad de flexibilidad en este caso? Que su producto,
como les mencioné, tenga gorrito y yo pueda sacar el gorrito, pueda sacar los bracitos y pueda transformarse en distintos tipos de subproductos, ¿ya? Entonces, netamente, y volviendo a la definición, ¿qué es añadir valor? Añadir valor es netamente diferenciarme del otro, que es la primera condición, y que las personas valoren lo que yo hago, ¿ya? Netamente, esa es la definición de añadir valor, ¿ya? Es como muy comúnmente cuando uno dice, ¿quién cocina más rico? Todos van a decir mi mamá, ¿sí o no? La mayoría, oh, mi mamá es la que cocina mejor, ¿te fijas? Entonces esa es como la idea, añadir valor, ¿ya? Ahora, este añadir valor va a estar asociado a las capacidades que ustedes tengan de innovar, ¿ya? Y esto está asociado a la capacidad de cada persona, ¿ya? Y ustedes van a decir, profesor, a mí no se me ocurre nada, pero ustedes todos los días, aunque ustedes no lo crean, están haciendo innovaciones. Y una innovación a lo mejor súper básica es que yo les dijera, ¿ustedes todos los días cocinan lo mismo? Y si tuvieran que cocinar lo mismo, ejemplo, tallarines, ¿todos los días lo van a hacer igual o van a ir variando? Vamos variando. ¿Van variando? Yo el otro día, ejemplo, me tocó innovar con la cocina, porque estaba tan atareada, no alcanzaba a cocinar, entonces me puse a pensar cómo facilitar mi trabajo. Y hice mucho sofrito de muchas verduras, de todo, y cuando estaba frío lo pasé por la juguera y lo guardé en el frío. Entonces después cuando quería cocinar, me evitaba hacer el sofrito porque ya lo tenía listo y batido y le ponía las cucharas nomás a la comida. Entonces me evitaba de pelear con mi hija por las verduras y me evitaba el trabajo de sofreír y de picar todo en su momento. Ya estaba hecho ya. O sea, usted hizo ahí, en sí, hizo como una salsa, por decirlo de alguna manera. Justamente, de verduras. Hizo de verdura y a su vez mató dos pájaros de un tiro. Que su hija comiera las verduras que no le gustaban, porque estaban integradas al tallarín. Y a su vez, digamos, cumplió su objetivo a su vez de hacer a lo mejor una comida un poco más rápida, porque se evitó también estar picando las verduras, sofriéndolas, etc. Justamente. Entonces, esa es la idea que tengamos clara. O sea, la innovación está presente en cualquier momento y no es necesariamente tomar un curso de innovación para poderlo hacer, ¿ya? Eso para que lo tengamos súper claro. Entonces, ¿qué pasa? Como ya hemos hablado, la innovación puede ser una aplicación práctica, ¿ya? Tal cual como usted me menciona esto de hacer una salsa, por ejemplo, eso es una aplicación práctica, ¿ya? O también podría ser para solucionar un problema probablemente tal, ¿ya? O sea, tal como partimos el inicio de este módulo con la pregunta, cayó nieve en este temporal, ¿cómo lo solucionamos para salir en bicicleta? Ese sería un problema que va a ser puntual y vamos a tener que resolver. ¿Y qué vamos a necesitar para poder resolverlo? Ojalá las mejores soluciones, ya sea ya resueltos, que alguien ya lo hizo por mí, ¿ya? ¿Se fijan? O bien crear nuevas en respuesta a esta nueva iniciativa, ¿ya? Ejemplo, ustedes saben que la mayoría de las cosas ya son soluciones que alguien inventó, ¿no es cierto? O sea, se supone que alguien, nosotros muchos siglos o milenios atrás anduvimos a pie, ¿no es cierto? Y a alguien se le ocurrió hacer un zapato. Seguramente el zapato que partió siendo fue a una plantilla de cuero, ¿ya? De algún animal, que vieron que dolían los pies, se rajaban los pies, había herida, entonces por lo tanto incluyamos, por ejemplo, cuero de animal, y eso se diseñó un pseudo zapato. Y después el zapato fue evolucionando, ¿no es cierto?, a lo que conocemos hoy día, en sus distintas formas, distintas gamas, etc. Entonces, por lo tanto, todas estas gamas de productos que van naciendo son parte de una innovación que fueron dándose a través de los problemas que fueron surgiendo. O a las necesidades, porque yo puedo haber inventado un zapato para no quemarme el pie, ¿no es cierto? Que podríamos decir y acomodarlos, por ejemplo, a las chalitas que se usan cuando usted va a la playa, ¿no es cierto? Cuando usted va a la playa se supone que hay calor y usted usa las chalitas, ¿para qué? Para no quemarse las plantas en los pies mientras está en la playa, ¿ya? Pero también usted podría decirme, pero profesor, podría usar botas. Ya, perfecto, pero la bota fue diseñada ¿para qué? Para cuando hubiera lluvia, ¿sí o no? O hubiera nieve, por ejemplo. ¿Se fija? Tiene otra forma que más cubre casi hasta la mitad de la rodilla si fuera una bota, por ejemplo. ¿Ya? Y así sucesivamente cada uno de estos productos se fueron dando. ¿Ya?
Entonces ahí es donde nace lo que se conoce como el ser creativo, ¿ya? Que consiste en desarrollar pautas de comportamiento que nos lleven a sentir o condicionarnos para poder, entre comillas, estas reglas que tenemos predefinidas, romperlas, ¿ya? Y teniendo en cuenta las experiencias pasadas, ¿ya? Entonces vamos a ver primero un glosario de innovación. Primero, ¿qué entienden ustedes por glosario? ¿Han escuchado ese término? ¿Alguien ha escuchado ese término de glosario, no? Glosario es como desglosar un tema, ¿Ya? definir las partes de un tema, no sé. Para mí Glosario, es como aplicar definiciones a términos que están en una escritura, por ejemplo, palabras que no ocupamos comúnmente o que no conocemos, entonces les colocan al inicio de un libro, por un ejemplo, qué es lo que significan o a qué se refieren. ¿ya? ¿Nicole iba a hablar parece o ya se arrepintió de levantar la manito? No, mi compañera lo que dijo recién le iba a decir. Ya. Bueno, como bien dice su compañera, un glosario es una descripción de las palabras, por decirlo de alguna manera, ¿ya? O sea, para que las palabras porque uno a veces no conoce todas las palabras, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, uno usa un glosario, que en sí es como un diccionario, por decirlo de alguna manera, pero un poco más simple, ¿ya? Porque a veces el diccionario, cuando ustedes buscan, por ejemplo, voy a inventar una palabra, computador, y va a decir, computador es un artefacto electrónico que sirve para digitar cálculos, por ejemplo, que esa era la definición original de computador, ¿ya? Y también va a estar otras acepciones. Computador va a estar asociado a herramienta tecnológica que realiza operaciones, por ejemplo. A ver, otra definición, ¿ya? Y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre el glosario y lo que se conoce como un diccionario. El diccionario puede tener varias acepciones. Y el glosario es la misma palabra que podemos encontrar en el diccionario, pero tiene un sentido a la materia o al contexto que yo le quiero dar, ¿ya? Por eso cuando ustedes mencionan que en los libros aparecen los glosarios, es porque a lo mejor aparece innovación, esa palabra, si ustedes ven la definición a lo mejor en el diccionario, van a tener 5 acepciones de innovación. Si ustedes leen un libro de innovación, de un autor va a tener ciertas características esa innovación. Si yo veo, por ejemplo, otra terminología que puede ser innovación social, va a tener otra definición. ¿Se fijan? Uno orienta las palabras y por eso siempre es bueno crear glosarios para crear como el contexto. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a definir y qué vamos a entender por innovación. Va a ser la implementación práctica, ¿ya?, de una idea en un nuevo dispositivo o un proceso, ¿ya? ¿Y por qué lo orientamos a esto? Porque netamente usted en este proyecto que están ustedes participando, que como eje es la economía circular, ¿no es cierto? Ustedes lo van a tener que hacer con las herramientas que van a ir adquiriendo a lo largo de todos estos cursos, van a tener que llevarlo a cabo y aplicarlo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, van a tener que tener, o van a tener que crear, entre comillas, un nuevo dispositivo o un proceso que ayude a la economía circular, por ejemplo, ¿ya? Entonces ustedes me van a decir, pero profesor, ¿cómo vamos a crear algo? Ustedes lo van a crear de distintas perspectivas, porque ustedes, por ejemplo, cuando tengan el módulo de medio ambiente, lo más probable es que en ese módulo vean compostaje, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y el compostaje en qué consiste? En que ustedes van a tener un cajón y van a ir guardando todos sus desechos orgánicos, los van a guardar ahí, ¿ya? Pero ustedes me van a decir, profe, eso es muy simple a lo mejor. Sí, pero a lo mejor alguien va a decir, para poder acelerar, por ejemplo, el proceso de compostaje, el proceso es acelerar la descomposición. ¿Cómo acelero la descomposición? Puede ser por calor, ¿no es cierto? Un método. Puede ser que agregue a esta mezcla de descomposición otros elementos que ayuden, a lo mejor gusanitos, por ejemplo, y o bien otro proceso va a ser, profesor, agreguémosle algo compuestos químicos, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, ahí ustedes tienen 3 elementos, siendo el mismo compostaje, obviamente elementos químicos me refiero a que no sean amigables con el medio ambiente, van a tener 3 elementos que hacen lo mismo, pero están ocupando algo de innovación, ¿ya? Y ahí nos tomamos de la mano con lo que se conoce como la innovación tecnológica, ¿ya?, que es la creación de un nuevo conocimiento, ¿ya? Aquí no asociamos la tecnología al aparato celular, al computador, al televisor, sino tecnológica se refiere a la creación de conocimiento, ¿ya?
¿Y yo cómo creo conocimiento? Si volvemos al ejemplo de, por ejemplo, que nos decía Nicole, Mara, Ascensión y Jimena, del tejido, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, no conozco el punto poroto, o el punto garbanzo, parece que se llama ese punto, y la compañera Mara no sabe, yo estoy transfiriéndole mi conocimiento tecnológico, que es hacer el punto garbanzo, pero estoy transfiriendo a Mara para que ella lo pueda después replicar. ¿Ya? A eso es lo que se refiere con innovación tecnológica. Y después viene lo que es tecnología, que son los conocimientos que resuelven nuestros problemas y persiguen nuestros objetivos. Pregunta, ¿qué es un objetivo? Que eso a veces cuesta mucho definirlo. ¿Qué es un objetivo? ¿O qué creen que es un objetivo? Llegar a una meta, Ya, lo que Justamente. uno se propuso. Llegar a una idea, a una meta. ya, ahí vamos a hacer una diferencia. El objetivo, y lo voy a hacer súper simple. Vamos a suponer, todos ubican el mirador del Biobío, ¿no es cierto, el mall? ¿Lo ubican? ¿Dónde está Sí. ubicado? Sí, Para la sí. redundancia. Todos saben que está detrás de la línea del tren, ¿no es cierto? Y Sí, está del entre, biotren. está entre, digamos, la Costanera y Nueva Prat, o creo que Y se llama calle. así, Prat, la Nueva Prat, creo que se llama, no sé cómo se llama la calle que va entre medio, ¿no es cierto? Y yo les digo a ustedes, yo quiero desde ahí llegar a la Plaza de Armas. Ese es mi objetivo. Mi objetivo es llegar a la Plaza de Armas. ¿Cómo logro mi objetivo? Puede ser caminando, ¿Ya? o tomar la locomoción. ¿Ya? Entonces ahí usted me está diciendo los objetivos específicos. ¿Ya? ¿Cuál sería Profe, el objetivo específico? Dígame. es como trazar una ruta, un camino ¿Ya? hacia el objetivo. ¿Ya? O sea, mi primer objetivo va a ser llegar a la plaza. ¿Sí o no? Después yo busco el camino. ¿Ya? El camino se conoce como la estrategia. ¿Ya? La estrategia va a ser los medios para yo lograr ese objetivo. ¿Ya? En este caso, yo podría usar como estrategia, como usted bien dice, hacer un dibujo. Por ejemplo, hago un plano de cómo llegar. Y ahí empiezo a ver qué objetivos específicos yo puedo usar. ¿Cuál van a ser mis objetivos específicos? En este caso, irme a pie, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por dónde me voy a ir a pie? ¿Por dónde me voy a ir a pie? En este caso, me voy a ir a pie por las calles, no sé, por Eras, ya por decir una calle, Eras, después voy a doblar en el nivel Pinto y llegué a la plaza. Esa podría ser una estrategia. Otra estrategia va a ser usar, por ejemplo, un scooter. Me voy a ir en scooter, supongamos que uno pudiera rentarlo y estuvieran ahí disponibles. Desde ahí me voy en scooter por las calles, de nuevo por Eras, pero a lo mejor como voy en scooter voy a tener que tomar Maipú, después de Maipú voy a tener que subir por las calles, no sé, pues por Angol, etcétera, hasta llegar a la plaza. ¿Se fijan? O puedo usar otra estrategia, que en este caso va a ser algo mixto. Voy a irme a pie de tal a tal calle, voy a tomar locomoción, ¿sí o no? De la locomoción me va a dejar en San Martín y de San Martín bajo 2 calles. ¿Se fijan? Y también logré. Logré el objetivo que en este caso era llegar a la plaza. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con la definición. El objetivo es lo que yo quiero llegar. Ya. Los objetivos específicos me van a dar las estrategias para yo poder llegar a la plaza. Y ahora, ¿qué va a ser las metas? Las metas va a ser primero conseguir, por ejemplo, tener a lo mejor 100 pesos para echarle el scooter. Y este scooter ande. ¿Te fijas? Esa es una meta. Otra segunda meta va a ser que yo camine 3 cuadras. ¿Ya? Otra meta va a ser que yo camine a 2 kilómetros por hora, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre el objetivo y la meta es que las metas son cuantificables. Las metas cuantificables se pueden medir. O sea, si yo les digo quiero andar a 2 kilómetros por hora, yo podría medir a lo mejor con estos relojes inteligentes que voy a 2 kilómetros por hora. Sí, ¿se fijan? Si ahora yo quiero cumplir y yo le quiero echar 100 pesos al scooter, o el scooter gasta 100 pesos por kilómetro recorrido, voy a necesitar a lo mejor 500 pesos para llegar. ¿Tengo los 500 pesos para ir cargando? ¿Se fijan? Esas son las diferencias entre el objetivo
la estrategia, el objetivo específico y las metas. ¿Quedó claro esa parte? ¿O quedó con duda? Me enredé. Hagámoslo, volvamos a nuestro chaleco, o hagamos pan, ya que es algo más fácil. Si yo quiero hacer pan, ¿cuál va a ser el objetivo? Sacar un pan, Hacer un pan, ¿no es cierto? Ese va a ser mi objetivo. hacer un pan, Hacer un pan, ya. ¿Cuál van a ser la estrategia para hacer ese pan? mojar la harina, Ya, mojar la harina. echarle los ingredientes, sobarla y armar el pan, cocerlo para sacar el pan. Ya, ese es un camino. Pero yo Sí. también, supongamos que yo soy menos experto para amasar, ¿qué podría usar? El Máquina. lutero. Podría usar un hornero. Si ahora yo no sé mezclar, ¿qué podría usar? La batidora. La batidora, ¿no es cierto? ¿Se fija? Ahora, usted me habla de cocer el pan. Yo puedo cocer en el horno tradicional, como también podría decir e innovar, ay, voy a hacer, ¿cómo se llama? Pan En una frito. olla. En una olla, ¿no es cierto? Puedo hacerlo, no sé, puedo inventar a baño María calentito, ¿no es cierto? Que caliente la tapa y puedo cocerlo, hacer como tipo churrasca, o perfectamente puedo hacer un fogón afuera y tirarlo tipo tortilla, ¿no es cierto? Sí. ¿Se fija? Entonces, O en hay- horno eléctrico o en horno a gas. ya. Ahora viene la pregunta. ¿Cuánto se cose el pan? 40 minutos en horno de ladrillo. Ya, entonces, por lo tanto, si usted me dice que son 40 minutos y yo dije que las metas son cuantificables, ¿sería una meta cocer 40 minutos el pan? Sí, porque va a Sí, depender Sí. si lo hace ¿Por horno qué? ladrillo o horno eléctrico, va a depender del tiempo, yo creo. Ya, entonces, ¿ustedes pueden medir el tiempo? sí, Indiferente del medio, sea el horno o lo que sea, ¿ustedes lo pueden medir? Sí. sí. Entonces, por lo tanto, una meta, ¿se fijan? Podría ser, que es cuantificable, el tiempo que está en el horno el pan. ¿Se fijan? Mm. Y ustedes van a ver, y ustedes también visualmente van a ver si el pan se recoció, ¿no es cierto? Por un lado, y lo tienen que dar vuelta, ¿no es cierto? Para que quede doradito, parejito, como se dice. ¿Se fijan? Entonces, ahí ustedes tienen una meta. ¿Cuál va a ser la meta? Que ustedes el tiempo de cocción de ese pan, dependiendo del horno, si es con ladrillo, si es el horno tradicional, si es el horno a leña, cada uno tiene su tiempo, ¿no es cierto? Va a depender netamente de dos factores. El tiempo va a estar asociado a la temperatura que tenga ese horno, ¿sí o no? Si ustedes saben que el horno está a término medio o bajo, el pan se va a demorar más tiempo en cocerse, ¿no es cierto? Si ahora el pan yo le doy casi a todo fuego, como se dice, a todo fogón, el pan va a estar cocido más rápido, pero también puede generar que quede crudo por dentro, ¿no es cierto? Que se cosa la cáscara. ¿Se fija? Ustedes lograron el objetivo en ese caso, ¿ya? Que es hacer un pan, pero quizá el pan está crudo, ¿se fija? ¿Y ustedes por qué? Porque se equivocaron en sus metas. ¿Por qué? Porque en vez de dejar los 45 minutos, que a lo mejor es el tiempo promedio de que use un pan que se esté cociendo a una temperatura media, ustedes le dieron más temperatura. Por lo tanto, movieron una variable, que era la temperatura, la movieron, voy a inventar, de 150 grados a 250. Por lo tanto, ¿qué creó eso? Que la temperatura al aumentar se disminuye el tiempo de cocción. Ahí tienen una meta, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Y cuál va a ser el objetivo específico? Tal como dijeron al inicio, va a ser qué camino, entre comillas, o qué estrategia voy a usar para hacer este pan. Algunos van a hacer la parte manual, que va a ser la mezcla completa, amasar y tirar al horno. Otros van a usar la tecnología, van a primero mezclar con la batidora, entre comillas, mezcladora. Después de la mezcladora a lo mejor van a tener una máquina sobadora o de esas que son así como con un cosito y van a estirar su masita. Después a lo mejor con un vasito van a hacer los cortes, van a tirar su pancito y lo van a tirar al horno. ¿Se fijan? Entonces, esas son las definiciones que tenemos que tener claras. O sea, siempre el objetivo va a ser hacer un pan, ¿ya? Las estrategias son la herramienta o el proceso que yo voy a hacer que puede ser diferente en cada una de las casas. ¿Se fijan? Porque cada uno de ustedes a lo mejor le echa más levadura, tiene un secreto que a lo mejor le va a echar orégano, otro le va a echar un poquito de sal, o bien la preparación va a ser al revés de otro. A lo mejor unos parten por la parte uniendo los sólidos y después le echan los líquidos. Algunos hacen la salmuera primero y después la mezcla le echan a la harina, después de la harina le echan la levadura
algunos va a ser al revés, o van a hacer, otros van a usar levadura en polvo, otros van a hacer levadura del pan de levadura, ¿se fijan? Entonces, esa es como la idea de cuando uno usa tecnología, ¿ya? Que usted usa su conocimiento, para en este caso resolver un problema. ¿Cuál va a ser el problema de hacer pan? No tengo pan para el desayuno, por ejemplo, porque justo estamos en pandemia o era el día del trabajo y no abre las panaderías, por ejemplo. ¿Se fija? ¿Usted cuál es el problema? No tenía pan. ¿Cómo logro mi objetivo? Tengo que hacer el pan de forma manual o con las herramientas que yo tengo. ¿Ya? ¿Ahí quedó más claro, no? Sí, profe. Aquí tengo una innovación en la casa. Están haciendo un invento con un foco para alumbrar afuera, al patio. O sea, Sí. existen hasta focos naturales, por ejemplo. No sé si han visto alguna vez que ustedes le hacen con la cabecita, entre comillas, de la rosca de la bebida, ustedes le ponen agua, y ustedes la conectan, por ejemplo, al techo, ¿ya? Y esa abertura que se genera de día ilumina, porque por refracción del agua, ustedes pueden crear ampolletas de agua, por decirlo de alguna manera, sin la necesidad de tener electricidad. Esas son innovaciones que vamos a ver la otra clase, que les voy a mostrar algunas innovaciones básicas que podrían implementar, digamos, en sus casas. También existen, por ejemplo, una innovación, que es un horno comunitario que se llama el horno Boca de León, ¿ya? Ese horno Boca de León se ganó un premio internacional, que era una comunidad de África, ¿ya? Que ustedes saben, en África no tienen agua potable y no tienen las condiciones mínimas que nosotros conocemos. Y lo que hicieron ellos fue un horno, ¿ya? Que era en base a biomasa. ¿Y qué es la biomasa? Son todos los desechos de árboles, dígase hojas, ramitas, hojas y ramitas en realidad en general, se echan a este horno y por la forma del horno es capaz de hacer hoyones comunes, como se conoce acá, grandes ollas para poder comer en África. Y ese fue un premio que se ganaron en cuanto a la innovación, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver en la otra clase, que van a ser ejemplos súper aplicados a la realidad, digamos, y que han ocurrido con personas comunes como nosotros, ¿ya? O sea, no se necesita, y insisto, no se necesita ni estudios ni grandes genios para poder hacer innovación, ¿ya? Eso para que lo tengamos súper claro. ¿Cuál va a ser la importancia de innovar? Primero, lo vamos a asociar a la globalización de los mercados. Si yo quiero vender algo, ¿ya? Porque aquí me faltó algo terrible. Adivinen cuándo usted considera que es una innovación. Eso me faltó comentar. O cuando yo decreto que lo que ustedes hicieron es una innovación. ¿Alguien sabe? Cuando se marca la diferencia entre algo que está y algo que se mejoró. Ya. ¿Tiene otra idea más? Cuando se muestra o se entrega para que lo prueben y le den, no sé, como degustación. O sea, usted dice como darle el visto bueno, por decirlo de alguna forma. Claro. Ya. Cuando se le hace una mejora a un producto Ya. que ya está creado. Les tengo una mala noticia. La innovación es innovación cuando se vende. ¿Ya? Si no se vende y nadie la quiere, pasa a ser una idea. Ya ahí tenemos que tener la diferencia. Ejemplo, si ustedes van a hacer un pan y ese pan le van a agregar, ejemplo, semillas de sésamo, ¿ya? Y usted va y lo presenta a su mercado. En este caso pueden ser sus vecinos, la comunidad que tienen cerca para poderlo vender. Y nadie se lo compra, ese pan pasó a ser una idea nomás de pan. ¿Ya? Pero si ahora usted, boom, y alguien se lo compra y lo vende, tal cual como ahora existen los panes con sabores, por decirlo de alguna manera, que usted pilla panes de aceituna, pan de semillas, pan de avena, pan integral, pan de frutos de no sé qué, pan de nuez, etc. Esos pasan a ser innovación. O sea, la innovación, para que se concrete, tiene que tener un mercado a cual se venda, ¿ya? En este caso, por eso es importante innovar, porque si ustedes se dan cuenta, ¿qué ha permitido la globalización? Que nosotros tengamos mejoras, tanto tecnológicas, ¿ya? Como mejora en el diario vivir, ¿no es cierto? Porque a alguien se le ocurrió, por ejemplo, decir, hay que clorar el agua por las bacterias, por ejemplo, ¿ya? Y eso se hace a nivel mundial, y esa globalización permite, ¿qué cosa?
que a usted el país que vaya o que sea potencialmente desarrollado, el agua esté con un proceso que usted al beberla no se intoxique ni tenga efectos colaterales, ¿ya? Dígase enfermedades derivadas de tomar agua en mal estado, ¿ya? Lo otro importante es que nos permite hacer competencia en el extranjero. ¿Por qué? Porque lo que a usted se le ocurrió a usted, lo más probable es que se le ocurrió a otras 100 personas en el mismo país y a su vez a otras 1000 personas fuera del país. Y así sucesivamente en una escala. Entonces, por lo tanto, usted va a tener harta competencia si usted dice, por ejemplo, quiero hacer una crema de maqui, ¿ya? Y usted se da cuenta que la crema de maqui ya alguien ya la desarrolló aquí en Chile. Y hay 5 personas que están creando crema de maqui. Entonces ahí usted viene con su valor, lo que yo mencioné atrás, que era su valor añadido. En este caso, ¿cómo yo me diferencio de las otras cremas de maqui? Entonces a lo mejor yo lo voy a mezclar con crema caracol. Hago una mezcla entre las dos y creo el maqui caracol, por ejemplo. Cuando usted ya domine el mercado, que en este caso el mercado chileno de sus potenciales compradores, usted va a ver, va a decir, ah, voy a exportarlo para afuera. Y usted va a ver que ya existe la crema caracol con maqui. Entonces ahí usted de nuevo tiene que volver a innovar y va a decir, ah, le voy a echar rosa mosqueta. ¿Se fija? Ya rosa mosqueta es algo propio de acá de la zona o de la región del país, por decirlo de alguna forma. Entonces, por lo tanto, ustedes van a tener ahí a su innovación y con eso pueden competir en el extranjero, ¿ya? Lo otro supone la reducción de ciclos de desarrollo, que es lo que yo mencioné. Por ejemplo, si yo voy a hacer el pan de forma tradicional, yo voy a tener un proceso más largo porque voy a tener que amasar, voy a tener que dejar leudar, etc. En cambio, si yo lo hago vía máquina, el proceso va a ser más rápido. Y si ahora yo soy más pillo y compro pan envasado, por ejemplo, de ese precocido, ¿qué tengo que hacer? Abrirlo, meterlo al horno y está listo. ¿Se fija? En ambos medios, en los 3 caminos, se consiguió el objetivo que era comer pan o hacer un pan. ¿Se fija? Entonces, por eso es importante. Y lo otro imperativo es lo estratégico, ¿ya? Que es lo que mencioné, que son estos caminos que vamos a tener que usar para poder innovar. Entonces, las etapas de la innovación son, primero, generar ideas, que es lo que hicimos al inicio con la bicicleta. Generamos múltiples ideas con distintos tipos de herramientas. Después, ¿qué hicimos? Evaluamos estas ideas, ¿ya? Por ejemplo, una compañera cuando alguien dijo, vamos a hacer, por ejemplo, esta cosita de metal en la punta, alguien dijo, no debería ser de metal, producto que si choca con algo, se va a dar vuelta uno, ¿no es cierto? Por la estabilidad que tiene la bicicleta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ella sugirió, ¿qué cosa? Usemos una goma. ¿Qué va a hacer usted? Pues usted va a testear eso. O sea, usted va a hacer su prototipo de, digamos, de barrenieve, por decirlo de alguna manera, de goma. Lo va a implementar y después lo va a consolidar, ¿ya? Esas son como las grandes etapas de la innovación propiamente tal. Esto es como una escalerita, ¿ya? Primero vamos a tener la generación de ideas, que son las etapas divergentes y las etapas convergentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer, reconocimiento de esta oportunidad. En este caso, ustedes a lo largo de cuando lleguen y pasen todos los cursos de economía circular asociados, ustedes van a reconocer un problema. Y ustedes van a ver de ese problema que va a existir una oportunidad de mejora, ¿ya? Ejemplo, si yo veo que en una cuadra se produce, por ejemplo, un hoyo, un tipo hoyo para que pasen los autos, y cada auto que cae ahí explota el neumático. ¿Cuál sería la oportunidad ustedes que ven de innovación o de negocio en esa problemática? Una vulcanización. Una vulcanización, ¿no es cierto?, que esté media cuadra más allá del hoyo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Por qué? Porque eso, el auto que se le revienta el neumático va a tener que necesitar el servicio, ¿no es cierto? Yo voy a estar ahí para poderlo hacer. Ese es un reconocimiento de una oportunidad, ¿ya? Ahora ustedes bien, también podrían ver y averiguar, por ejemplo, yo tengo un árbol de, ya, maqui de nuevo. Ustedes ven las propiedades que tiene el maqui. Entonces ustedes pueden también ver la oportunidad que a lo mejor el maqui puede ser usado en vez de algo para mejorar, no sé, por el organismo interior a través de la activación de los, se me fue la palabra, pero de los antioxidantes, ¿no es cierto? Radicales libres y todas esas cosas que aportan. A lo mejor ustedes lo que ven que sirve, por ejemplo, como una crema humectante. ¿Se fijan? Ahí hay un reconocimiento de la oportunidad dado que mucha gente compra las cremas, por ejemplo. O bien, como es morado, ustedes podrían derivar y crear a lo mejor algún tipo de producto
que sea algún tipo de tinte, por ejemplo, para el pelo, para la uña, o lo que sea, para colorar ropa, por ejemplo, de forma natural. ¿Ya? Entonces ahí es donde se detecta la oportunidad. Después ustedes, ¿qué van a hacer? Van a definir o redefinir esa oportunidad. ¿Ya? La van a acotar. O sea, ¿cuál es lo importante acá? Es tener el alcance necesario. ¿Ya? En este caso, volviendo al hoyo, este hoyo, usted habla de una vulcanización. ¿Qué servicio usted ofrecería? ¿Ofrecería, por ejemplo, cambio de aceite o solamente reparación de rueda? También se puede ofrecer cambio de aceite, porque todo Ya, lo pero- que va debido al auto o un foco o ya. esa... Entonces usted ahí ya redefinió, porque en un inicio usted me imagino que pensó, al estar el hoyo, se revienta el neumático y van a necesitar reparación del neumático, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo ahora? Puedo redefinir mi idea incorporando más servicios, o más procesos, o más productos. ¿Se fija? Y después, ¿qué hago? Hago una metodología de creatividad. ¿Ya? Creatividad va a estar enfocado netamente a qué? A generar ideas y a diferenciarme de mi competencia, porque perfectamente una vulcanización la da al frente los típicos negocios que están en una cuadra, ¿sí o no? ¿En qué se diferencia un negocio que a lo mejor uno trae un producto y a lo mejor el otro trae otro producto? ¿Ustedes saben cuál es la estrategia que usa Coca-Cola o no? ¿En los almacenes? No, No, no sé cuál es. A ver, les voy a hacer una pregunta súper básica. Cuando ustedes van al almacén donde ustedes viven, ¿encuentran Coca-Cola y Pepsi a la vez? sí, ¿Cuántas veces No, han no, encontrado? profesor. No, nunca están juntas. Nunca están juntas, ¿no es cierto? Una o la otra. O encuentran Fanta o Crash, ¿no es cierto? Pero nunca encuentran, o remotamente, van a encontrar quizás en un almacén, quizás té, si es una distribuidora, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Coca-Cola lo que hace, para ello innovar, entre comillas, y apoderarse del mercado, ellos le regalan, entre comillas, o acomodato, entre comillas, lo van pagando, el refrigerador que dice Coca-Cola, el letrerito Coca-Cola, y solamente a través de ese como convenio que hacen, adquieren el dominio de la licitación, entre comillas, en palabras científicas, la licitación de ese almacén que solamente venda la exclusividad de Coca-Cola. ¿Ya? Es muy similar como lo de helado. Ustedes también ven que hay Savory, pero no hay Bresler, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Las marcas hacen esto, generan ideas, entre comillas, para posicionarse a través de metodologías creativas, aunque eso después se conoce como monopolio, ¿eh? Pero son metodologías creativas asociadas también a la venta, no sé, po, los yogures de la requete patita, las bebidas 2x1, las papas fritas, te regalamos otra papa frita, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea acá de esta etapa? Que ustedes visualicen también una estrategia de metodología creativa después para mantener su producto, ¿ya? Y en base a eso van a seleccionar ideas y las van a implementar. Entonces aquí como resumen tenemos las 4 etapas, por decirlo, que son clave. Uno, que es la idea del proyecto, la declaración de intención, el reconocimiento del producto definitivo y después me pongo a producir. En la fase 3, entre que yo recomiendo el producto definitivo, yo estoy haciendo pruebas constantes, ¿ya? En este caso es como ir probando para sacar la receta perfecta de pan, ¿ya? O sacar el punto cuando ustedes quieren hacer un chaleco, hasta que les sale ese punto que no sabían hacer, hasta lograr después finalmente su chaleco que van a tirar al mercado, ¿ya? Este caballero que ustedes ven acá, que tiene un apellido súper raro, él habla de que la innovación tiene que ser abierta. ¿Qué quiere decir innovación abierta? No vamos a leer todo ese texto porque esa es su declaración, pero ¿qué quiere decir? Que el conocimiento que yo tengo se lo puedo transmitir a los demás de forma gratuita, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo creo una vacuna, por ejemplo, para el COVID, que estamos ahora de moda todos vacunándonos, y creo una vacuna que es efectiva, debería ser sin costo y debería estar la receta, entre comillas, de esa vacuna abierta a la comunidad. ¿Por qué? Porque la innovación, tal y cual como partimos al inicio del curso, la innovación parte de una idea. En este caso nosotros no estamos partiendo de crear una vacuna, sino de la vacuna existente la vamos a mejorar, le vamos a adquirir nuevas propiedades. Tal cual como hablábamos de la bicicleta,
que era una bicicleta tradicional que le íbamos a adaptar para la nieve. ¿Se fijan? Entonces a eso se refiere con la innovación abierta. Que las ideas puedan ser transmitidas de persona a persona, ¿ya? Y no quedemos en un monopolio. ¿Y qué es un monopolio? Cuando yo acaparo la idea y yo me enriquezco, entre comillas, gracias a esa idea propiamente tal. Ahora la pregunta es, y hemos hablado harto de la idea, pero ¿qué es la idea como palabra? O sea, primero tenemos que ver que es algo abstracto que no lo podemos tocar. ¿Eso por qué? Porque las ideas surgen en nuestro cerebro, entre comillas, y ahí pueden quedar como desarrollarse, ¿ya? Pueden surgir tanto en el consciente como en el subconsciente, ¿ya? En el subconsciente se refiere a que, por ejemplo, yo puedo estar dormido y ustedes tienen sueños, ¿no es cierto? Usted sueña, como se dice, pueden tener pesadilla o no, y ustedes a veces pueden tener una idea soñando, y ustedes después la aplican, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que las ideas pueden ser ideas que pueden ser conceptos o dar lugar a conocimiento, o pueden quedar solamente en ideas que pasan, ¿ya? O sea, la idea se concreta cuando se lleva a cabo, ¿ya? O sea, cuando ustedes dicen, yo tengo una idea, que hoy día voy a hacer un pan especial, por ejemplo, de queso o jamón, por inventar algo, si yo no lo concreto, es una idea más, ¿ya? Entonces aquí la parte fundamental es que sus ideas se lleven a cabo. Y aquí tenemos que tener dos conceptos, que se conoce como la denotación y la connotación. Ya, ¿qué es la denotación? Es que cada palabra en sí es una idea, puesto que al escucharla, al estímulo mental, será el que figura el elemento de la realidad al que se refiere. Ejemplo, si yo les digo, imagínense un helado, ¿qué me diría la mayoría de ustedes? ¿Cómo se imaginan un helado? Algo frío, pues. Algo frío, ¿no es cierto? De un sabor acá. Cremoso. De un sabor, ¿no es cierto? Que podría ser, ¿ya? Mango, por ejemplo, Ya, usted me dice un sabor mango. ¿Por qué me dice mango? porque me encanta el helado de mango. Ya, ahí Lucía dice un chocolito, ejemplo, pero ahí ustedes están pasando a otro elemento que es la connotación. Aquí los sentimientos y las experiencias vividas son los que le dan la figura. Porque usted, por ejemplo, me imagino que debe haber probado a lo mejor un sabor que no le gustó, ¿no es cierto? Sí, Por lo tanto, su connotación o su experiencia dice que a lo mejor el sabor, ya voy a decir, del cheesecake, o sabor a aquellos que no les gusta el chocolate no me gustó por experiencia, pero a mí me gusta el mango. Otros van a decir que el mango no les gusta, ¿se fija? Pero eso va a estar asociado a algo, ¿ya? Y acá también cuando ustedes dicen, que es típico, van a una casa y a lo mejor huelen un perfume o huelen una comida que se está haciendo, o prueban una comida y dicen, oh, esta es igual a la de mi abuelita, por ejemplo. ¿Se fijan? Eso es connotación, ¿ya? En base a su experiencia que ustedes vivieron, ustedes asocian un sabor, un gusto, una imagen o una figura a eso, ¿ya? Es tal cual como yo le dijera, ustedes han tenido perritos, ¿cuál es el perrito que ustedes más han querido? Ustedes van a traer a su mente, sea el perrito que cuando fueron pequeños, cuando sean adultos, etcétera, el que recuerden con mayor claridad van a tener esa idea. ¿Se fijan? En cambio, la denotación en sí es lo que dijeron al principio, es como la parte sin sentimiento. Yo le dije un helado, ustedes me dijeron algo frío. ¿Se fijan? Yo no lo etiqueté como con un gusto. Usted pasó la que dijo, por ejemplo, Lucía, que dice un chocolito y ya lo asocia a un tipo de helado, que seguramente le debe gustar. La otra compañera que dijo que el mango, ya perfecto, le gusta el mango, ¿se fija? Entonces a eso es lo que voy yo. Entonces, uno aprende de la idea en base a denotación, que es asociarla a cosas, ¿ya? Cuando usted no conoce algo, por ejemplo, si yo le muestro una plasticina, sin que usted sepa que es una plasticina, usted lo que va a hacer, la va a asociar a algo que es como una masa, que es como algo de color, ¿no es cierto? Pero si yo en la connotación, ustedes cuando chicos jugaron con plasticina, y hemos jugado con plasticina, y uno se olía las manos y tenía cierto olor característico, por ejemplo, esa plasticina. ¿Se fijan? Entonces de ahí surgen las ideas y se pueden caracterizar como denotación y como connotación. ¿Quedó claro? ¿O no quedó claro esas dos partes?
Otro ejemplo, por favor. ¿Cómo? Otro ejemplo. Ya, otro ejemplo. Sí, Volvemos profe, de porque notación y se me connotación. cae el internet a cada rato. Ya. Ejemplo. Ya. Otro ejemplo de notación. Si ustedes, yo les digo, ¿de qué forma es el planeta Tierra? ¿Qué me dirían ustedes? Redondo. ¿Redondo? Sí, Ya, como una esfera. ya. ¿Quién más me dice otra cosa? Como una pelota. Ya, como una pelota. Ya. Ahí ustedes están usando la denotación, ya, porque eso es lo que nosotros aprendimos en el colegio. A nosotros nos enseñaron que el planeta era redondito, ¿no es cierto? Y lo más probable es que nosotros lo vimos de forma esférica, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo yo lo asocio yo como connotación? El planeta no es redondo, el planeta es elíptico. ¿Qué quiere decir elíptico? Que es un globito que está achatado en los polos y es más gordito en el trópico. O sea, es como una, imaginémonos como un Como un zapallo, huevo. como un zapallo, más bien en forma de Ah, zapallo, ya. como un zapallito. Esa es la forma real de la Tierra. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque desde la connotación de lo que uno ha visto en videos como reales, por decirlo de alguna manera, y de forma científica, esa es la forma que tiene, ¿ya? En cambio, la denotación es lo que a nosotros nos enseñaron, que es esférico perfecto, o sea, que es igual que una pelotita de fútbol, y tal cual como vimos los globitos esos que estaban en los colegios, ¿se acuerdan que uno lo hacía así y giraba el mundo? De esa forma uno lo asoció, y eso es denotación. Y la connotación, o sea, alguien con mayor connotación sería aquel que fue al espacio, ¿ya? Y vio realmente la forma de la Tierra, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces esas son las diferencias. Uno, la denotación es como la definición y el otro la connotación a haberlo vivido, ¿ya? Y poder desde la vivencia dar una opinión. ¿Quedó claro? ¿Ahora sí? Sí, profe, está más claro. Ya, Sí, profe. ya. Ahora vamos a ver el término que se conoce como gestión. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que es la gestión? Ahí me dice Pamela, me dice, es como lo que se cree y lo que realmente es. ¿Ustedes hacen gestión o no? Sí, yo creo que, por ejemplo, yo vendo artículos de cuero. ¿Cuál es mi gestión? Tengo una clientela, entonces esa clientela sabe que a veces tengo productos y otras veces no. Entonces, si me llaman y me dicen, por ejemplo, quiero un juego de individuales de color rojo, ya le digo yo, pero esto puedo tenerlo en unos 15 a 10 días más. Entonces, ¿qué hago yo? Contacto a la persona que me fabrica los individuales, le digo, sabes, necesito 10, por decir, individuales para 15 días más. Entonces ellos me dicen, ya, yo los voy a tener, entonces mi gestión es esa, solicitar un producto y que ellos me lo tengan en el tiempo que yo tengo que entregar. Y a su Ya. vez, ellos tienen que gestionar el tener el material del color que yo lo estoy pidiendo, ir a hacer las compras, ¿no es cierto?, confeccionarlo y todo. Eso es un buen ejemplo de gestión. Pregunta, siempre ha surgido esta disputa. ¿Cuál es la diferencia entre gestionar y administrar? Administrar yo lo tomo más como el área financiera. Por ejemplo, ya, sé más o menos un color que siempre tengo, que es más solicitado. Entonces voy a tener más cantidad de esa y voy a ver eh, el tema de tener un stock del producto y administrar por ser, ya, cuánto me costó, cuánto va a subir. Yo lo veo administración como más a la parte financiera, no sé si está de bien, pero lo veo como más por el área financiera. Ya, vamos a definir dos parámetros. Un parámetro que gestión es el hacer. Definámoslo de esa forma. Gestionar está bien como su ejemplo lo dice. Es lograr el propósito de buscar el proveedor, de buscar el producto, de buscar los colores, etc. ¿Ya? Para lograr qué cosa es su objetivo, que en este caso el objetivo de la organización suya va a ser vender, por ejemplo, el producto.
Y el administrar, ahí tiene dos patitas. Siempre el administrar se ha enfocado en lo que es la finanza, o sea, administrar recursos, ¿ya? Pero de su definición los recursos, y si usted ha escuchado a lo mejor en la tele, los recursos pueden ser renovables o no renovables, que es como la gran definición. Los recursos renovables, por ejemplo, el sol, la energía lumínica, el aire. Los no renovables, el petróleo, el agua, la alimentación, ¿ya? Y eso es lo que uno administra. O sea, administrar es más allá que la finanza. Administrar es administrar recursos, ¿ya? Que en este caso, si usted tiene un negocio de ropa, va a tener dos tipos de administración. Un tipo de administración financiera, donde usted, se supone que usted va a comprar productos de una lista de productos, usted manda la lista, voy a inventar que tiene su proveedor en Santiago, donde usted le pide una falda, un chaleco, calcetines, short, chaleco, chaqueta, por ejemplo. Y él le va a decir, sí, tengo, y le va a cobrar un precio, y a su vez usted le manda una cantidad, y él le va a decir, ya, tengo esa cantidad de productos, y usted con eso administró el producto, propiamente tal. Y a su vez, de esa administración usted también tiene que saber cuándo venderla. ¿Se fija? Usted sabe que si compra ropa de invierno, tiene que venderse en invierno, no va a estar vendiendo la ropa de invierno en verano, ¿no es cierto? Porque poca gente se la va a comprar, al menos que la venda fuera de temporada o con un precio más bajo. Eso es como parte del negocio, pero también usted puede administrar, ustedes todos los días hacen administración en su casa. ¿Y cómo hacen la administración en su casa? La administración en su casa sería, por ejemplo, si ustedes van a cocinar arroz, ¿cómo administran ese arroz para hacerlo estirar, por decirlo de alguna manera, que llegue a fin de mes el arroz? Entonces usted va a decir, me voy a planificar que solamente voy a ocupar una taza de arroz por semana. Y más o menos 4 tazas de arroz es 1 kilo de arroz. ¿Se fijan? Eso es administrar el recurso. Y gestionar sería, en este caso, así súper simple en la casa, gestionar sería, ¿qué día voy a ir a comprar al supermercado antes que se me acabe ese arroz? ¿Se entendió la diferencia? Sí, ahí sí, con este ejemplo me quedó claro. ¿Se fijan? Esas son las diferencias. Administrar es un recurso que es limitado, que en este caso es el kilo de arroz, que yo lo voy a hacer rendir durante 4 semanas. ¿Cuál va a ser mi gestión propiamente tal de gestionar? Va a ser que una vez que ya vea que se me va a acabar el arroz, estoy en la última taza, tengo que proveerlo de tal forma que vuelva otro kilo de arroz para completar el necesario. ¿Ya? Entonces esa es como la forma de distinguir entre administrar recursos, en general económicos, físicos, no físicos, ¿ya? Porque yo puedo, por ejemplo, administrar el correo electrónico, en el sentido de administrarlo, por ejemplo, por peso, puedo administrarlo por rubro, que este es de trabajo, este es de familia, ¿se fija? Tal cual como ustedes en WhatsApp arman grupos, eso es administrar un grupo, por ejemplo, arman un grupo familiar, un grupo que es de trabajo, y algunos los silencian porque para que no molesten, ¿se fijan? Eso es administrar. Y gestionar sería en WhatsApp a lo mejor replicar los mensajes que uno manda, etc. ¿Ya? Otro concepto que tenemos que tener claro, que viene de la idea, es ser creativo. ¿Ya? ¿Y qué es ser creativo? Primero es considerar los sinónimos que nos asocian. Primero, por definición, es el arte, o sea, es una disciplina, por decirlo de alguna manera, de producir ideas. No es buscar una idea concreta, sino lanzar miles de ideas, tal cual como lo hicimos al inicio del inicio del curso. Nosotros ¿qué hicimos? Teníamos un problema y empezamos a lanzar ideas. ¿Dónde ustedes usaron su creatividad? En la forma, aquel que me dijo, yo quiero usar chapitas, ahí usó una creatividad. Otro, no, yo quiero usar un foquito que con calor haga algo. ¿Se fija? Eso es creatividad. Creatividad es la generación de múltiples ideas. ¿Ya? Eso para que lo tengamos súper claro. Entonces, ¿qué pasa? La creatividad está fuertemente relacionada con ¿qué? Con la recepción hacia la vida y lo que ella nos ofrece. ¿Ya? Nosotros, todo lo que nosotros creamos es porque lo hemos visto o porque creemos que es así. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo tenemos que ver de una forma súper abierta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros cada uno tiene una formación diferente. ¿Ya? Podemos tener a lo mejor la misma edad, pero nos formamos en distintos tipos de sectores, por decirlo. No me refiero a sectores socioeconómicos, sino sectores, por
ejemplos geográficos. Por ejemplo, los que están en el norte tienen una concepción, por ejemplo, del invierno, que es un invierno a lo mejor seco. Nosotros, la concepción que nosotros tenemos va a ser asociada a qué cosa, que nuestros inviernos son semi-lluviosos y son fríos. Pero si nos vamos más al sur, la concepción de ellos del invierno va a ser que llueve todo el año. ¿Se fijan? No hay distinción, no hay para ellos diferencia entre invierno y verano. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo importante acá. Y cada uno, a lo mejor, si ustedes le dicen una solución de decir cómo recolectar agua, uno va a salir, en el norte le van a decir, como no llueve tanto, vamos a usar, por ejemplo, mallas de estas rachelas, estas negras que se usan, y en base a cuando pase la, digamos, la nubecita o pase la niebla, va a quedar como encerradita y va a gotear y voy a capturar agua. Ese va a ser, por ejemplo, la creatividad que tienen en el norte. Acá nosotros a lo mejor vamos a decir, ya acumulamos en un tarrito agua, ¿ya? Porque nosotros llueve a lo mejor sistemáticamente, frecuentemente en invierno, por ejemplo. Pero el que está en el sur no va a decir, no, porque quiero recolectar agua si llueve todos los días. ¿Se fijan? O sea, son tres formas, usando la creatividad, ubicado en distintas formas geográficas, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo voy a estimular esta creatividad y asociada a la innovación? Primero, proponer nuevas metas y desafíos. Ya vimos ya la diferencia entre las metas, ¿no es cierto? Que las metas siempre eran cuantificables, siempre van con un número, ¿ya? Ejemplo, un ejemplo súper básico. Si yo quiero estudiar algo, ¿ya? Mi objetivo va a ser, por ejemplo, terminar cuarto medio. ¿Cuáles van a ser las metas? Primera meta, aprobar todas mis asignaturas sobre 4. Ahí yo cuantifiqué, le puse sobre 4. No tener anotaciones, por ejemplo, o tener 5 anotaciones. 5, se fija, hay un número, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo otro importante, sentir gusto por hacer las cosas. Tal cual como usted me decía al inicio. No me acuerdo quién fue que me dijo, si fue Jimena o Ascensión, que dijo que si ella no estaba conectada entre su cabeza y lo que quería tejer para crear, no lo podía hacer. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, la creatividad va a estar asociada también mentalmente a una disposición de crear, ¿ya? Lo otro importante, tengan el hábito de tener una billetera, una libretita y apuntar todas las ideas que ustedes encuentren interesantes. ¿Por qué? Porque ninguna idea es mala, ¿ya? Pueden ser a lo mejor no aplicables, pero no significa que sean malas. Prueben cosas nuevas, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes van, prueben un helado nuevo, prueben un sabor nuevo, un alimento nuevo, ¿ya? Prueben haciendo mezclas nuevas, como decía su compañera, que mezcló todo en una juguera, por ejemplo, ¿ya? Haga de su oficina, o el lugar donde estén ustedes, un lugar de estudio, y a su vez peguen, por ejemplo, estos post-it con todas las ideas, ¿ya? Tengan en cuenta también la opinión de otros, ¿ya? Que siempre y cuando no sean ideas destructivas, ninguna idea es mala, ¿ya? Y tampoco ninguna idea la pueden apocar, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Utilicemos juegos para poder hacer eso y reflexionar sobre eso, ¿ya? ¿Qué tipo de innovación existen? Bueno, vamos a tener innovación en productos, que van a estar encarnadas, entre comillas, a la realización de bienes y servicios. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? ¿Alguien sabe? Un servicio es algo que uno presta y un bien yo lo veo como algo que uno tiene, tipo puede ser un bien raíz, no sé, una máquina o cosas materiales. Le hago una pregunta. ¿La plata que usted tiene en la cuenta RUT o en la cuenta del banco, es un bien o un servicio? Un bien. Bien, Ya, profesor, pero ¿te la toca? eso puede, profesor, puede ser la diferencia entre bien y servicio, algo tangible e intangible. Ya. Vamos a hacer la Eso definición. es un Los bienes- servicio porque a la larga uno no toca el dinero, pues, pero el banco te presta un servicio a ti, pues. Ya, No es un bien. ya, hagamos la diferencia. Primero el bien, pueden ser, como dice su compañera, tangibles o intangibles. ¿Ya? Los bienes por lo general son físicos, son visibles, se pueden tocar o se pueden ver. ¿Ya? En este caso, si yo le pregunto,
Un bien, como usted bien decía, un bien raíz puede ser un auto, puede ser un escritorio, puede ser un mouse, puede ser, no sé, pues, un celular, cualquier cosa, eso es un bien, ¿ya? O un kilo de arroz, todo eso es un bien. Un bien intangible es aquello que usted sabe que está, pero no existe, físicamente o materialmente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, cuando ustedes escuchan en la tele que hay acciones de la empresa, ¿ya? Usted compra acciones, por ejemplo, o escucha, compro acciones de Colo-Colo, por ejemplo, que cuando estuvo mal Colo-Colo decían, compremos acciones de Colo-Colo. Usted cuando va y compra acciones, usted le van a pasar un papel que dice usted compró 500 acciones, pero usted no tiene 500 acciones como para tocarlas, por decirlo de alguna manera. Esos son bienes intangibles. Y un servicio es algo, aunque suene feo, algo que da uno con su cuerpo, ¿ya? Sea, por ejemplo, un gaffiter presta un servicio, un cocinero presta un servicio. ¿Por qué? Porque a través de su cuerpo, él ejecuta una labor, ¿ya? Lo mismo que ustedes mencionaban del banco. El banco presta un servicio al administrar de nuevo la palabra, los recursos limitados, que en este recurso limitado es la plata. ¿Sí? Ellos administran su dinero. Ese es el servicio que ellos prestan. Y usted, cada vez que usted va al cajero, compra con la tarjeta, o hace algo, usted le van sacando el patito medio sinvergüenza, el patito del Banco de Estado, llega y saca 500 pesos, 100 pesos. ¿Se fija? Se va cortando ahí, se va cortando por cada transacción que hace. ¿Se fija? Entonces, a eso es lo que se refiere con prestar un servicio. Entonces, los bienes pueden ser tangibles como no tangibles, pueden verse como no verse físicamente, y el servicio es lo que uno hace con su cuerpo o la institución le ofrece como un servicio a través de un proceso. ¿Ya? Y ahí caemos en la otra clasificación, que es mejora en procesos. ¿Ya? Y los procesos son todos aquellos pasos, entre comillas, que ustedes van a lograr, ¿para qué? Para poder tener bienes o tener servicios, para producirlos, para venderlos, etc. ¿Ya? Un proceso podría ser el proceso que mencionaba su compañera de compra de ropa, por ejemplo. Ella hace una gestión, ¿no es cierto?, que consiste en qué? En elegir la ropa que va a comprar, hablar con el proveedor, ver si tiene lo que ella quiere, si no lo tiene, buscar otro proveedor que lo tenga, comprar los insumos, traerlo, a eso se refiere con un proceso. ¿Ya? Entonces tenemos siempre una diferencia, podemos innovar en productos como en procesos. Estos productos pueden ser bienes tangibles como intangibles o en servicios. ¿Ya? Entonces ahora, los tipos de innovación que tenemos que tener en cuenta, primero que todo dependen del momento, del tiempo y del contexto. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si a mí se me ocurre crear una vela, ¿alguien me la va a comprar? Si la voy a usar para iluminarme, por ejemplo, en la casa. ¿Ustedes qué creen? Cuéntenme, ¿qué creen ustedes? ¿Alguien me va a comprar una vela para iluminarme en la casa? ¿O si invento? No creo, profe, porque tenemos electricidad. Ya, o lo La mismo que mayoría. si yo creo un chonchón, ¿se acuerdan de los chonchones que se usaban en el campo? Que se echaba como parafina, que se prendían y eran como ampolletitas que uno andaba. ¿Se fijan? Si yo tengo electricidad, evidentemente tengo que usar o crear algo que sustituya lo que está o mejore lo que hay. En este caso, yo a lo mejor podría crear, bueno, todos hemos vivido las ampolletas, ¿no es cierto? Las ampolletas normales y convencionales, y ahora ustedes ven que venden cosas LED, ¿no es cierto? ¿Se fija? Ahí hay una evolución en el tiempo. La misma ampolleta ahora es sustituida por algo LED que consume menos watts e ilumina un poco más. ¿Se fija? Y eso además, O sea, dígame, disculpe, o sea, nosotros somos la generación de la transición, po. exactamente, nosotros somos una de La transición. generación de la transición, sí. Si usted lo Hemos ve en visto innovación en todo, po, porque usted me habla de energía y a mí se me viene a la mente ejemplo que ahora si yo quiero tener luz me compro un cable. Si claro, yo o sea, voy a usted acampar, yo cada vez que me voy a acampar, ejemplo, llevo un generador, que igual consigo corriente a través de esa de un máquina, generador. claro. O sea, es Entonces, más, usted a lo mejor cuando era chica vio los teléfonos con cable, ¿no es cierto? Justamente, po. Y ahora usted que tiene un celular, ¿no es cierto?
Sí, Y el celular que usted vio a lo mejor hace 5 años era solamente para llamar, y ahora el celular que usted tiene sirve para todo. claro. Sí, ¿Se pues, fija? Y eso es acomodarse al tiempo. O sea, ¿yo qué podría hacer? ¿Podría crear de nuevo un teléfono para las casas fijo? ¿Usted me lo compraría un teléfono fijo? no, pues, No, porque usted anda con el celular, pues ahora cada uno, claro. su celular es la herramienta de evolución, lo mismo el televisor. Quizá usted, desconozco su edad, pero a lo mejor usted vivió, si es de más tiempo, a lo mejor vivió el televisor blanco y negro. Y hoy día ya estamos casi en el Full HD o 8K, no sé cómo se llama, casi el monito sale de la pantalla. ¿Se fija? Claro. Entonces, nosotros, como usted bien dice, estamos en una época de transición. Y todas las van a seguir siendo en una transición. ¿Por qué? Porque la innovación no tiene límites. ¿Se fijan? Mm, Siempre van a ir creando cosas nuevas. ¿Ya? Tal cual como a lo mejor en 20 años más o 30 años más nosotros veamos puro auto eléctrico. ¿Se fijan? A lo mejor no autos voladores, pero vamos a ver autos eléctricos. ¿Se fijan? Y usted se va a acordar, yo me acordaba que en época antigua usábamos auto benzina, después auto petróleo, auto diésel, ¿se fijan? Y eso para las generaciones nuevas no van a tener esa conciencia, ¿se fijan? Va a ser parte de la historia, ¿ya? Pero nosotros hemos sido parte de la evolución tanto en la ropa, en la alimentación, en la tecnología, en todo hemos ido evolucionando gracias a qué? A la innovación, ¿se fija? A la creatividad de las personas, ¿ya? Si usted compara, cuando usted a lo mejor era joven, usted a lo mejor iba al colegio, usted iba con el cuaderno, hoy día los cabros con que van con la tablet o van con un computador, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Y esa generación se va a crear con qué? Con la tablet y el computador, y quizás a lo mejor en 20 años más ya no se use la tablet ni el computador, a lo mejor vamos a usar una hoja de silicio transparente que uno pueda escribir, por ejemplo. ¿Se fija? Imagínense sacarle la pantalla al celular y sea algo transparente, ¿se fija? O bien vamos a llegar a una evolución tanto que nos van a cargar un chip a lo mejor en la cabeza y vamos a tener todo el conocimiento. ¿Se fija? Entonces, esa es la idea de la innovación. La innovación lo que hace son aumentar las transiciones en mayor o menor plazo. ¿Ya? Entonces, para innovar, podemos tener distintos tipos de innovación. Una que puede ser arquitectónica, ¿ya? Que es diseñar algo, de componente, que podemos crear módulos de algo, la radical, que es cambiar y desechar un producto por otro. Por ejemplo, ¿cuál es una de las innovaciones radicales últimas que ustedes han vivido? Yo, para mí, fue el tema del cambio, lo que hablábamos, de la televisión. De la televisión, ya de Por ejemplo, pasar yo de... me acuerdo que cuando yo era pequeña, en mi casa había un televisor que yo cambiaba los canales con un alicate. Ya le hacía así, porque esas con perillas que Claro, usaban antes las teles. claro. Y tenía cuántos Y canales, por suerte 13, ¿no es cierto? O 12 sí, canales, la perilla sí, no y daba para había más. que moverle la Sí. cosita ahí para Y el coordinar. regulador para poder Claro, sintonizar la onda, por decirlo de alguna forma. claro. ¿Se fija? Pero ahí hay una cosa. La radicalidad no quiere decir un cambio radical, sino quiere decir que usted dejó de usar eso para reemplazarlo por otra cosa. Mm, ¿Se fija? En este caso la tele sigue siendo la tele la misma forma, pero Justamente, una la forma más misma espacial, función. más moderna, por decirlo de alguna manera. Pero la función es la misma, que es transmitir el monito que usted ve Mm. ahora en colores o tiene mejor sonido. Pero quizá a lo mejor algo radical, eh, Internet, por ejemplo, la internet, ¿por qué la internet? porque el Internet, como una vez me dijo alguien, convirtió al mundo que era circular o que era, y las distancias, la convirtió en un mundo plano, porque usted está a un clic de comunicarse con otras personas, de tener más conocimiento, de descargar libros, de descargar información en un clic. Y eso antes no existía, antes nosotros teníamos que buscar información en el libro, ir a la biblioteca, porque no toda la gente tenía todos los libros. Cuando usted tenía que comunicarse con otra persona tenía que ser por carta, después por teléfono. Ahora usted toma un celular, tiene señal de internet y se puede comunicar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Claro. Bueno, Incluso ese es un con- cambio radical, pero radical en varios procesos, porque la internet vino a cambiar distintos paradigmas o normas que habían. Por ejemplo, ya una norma eran los libros, ¿no es cierto? Los Sí, libros, eh,
antes uno, como usted bien decía, iba a la biblioteca de la escuela, del colegio, ¿no es cierto? Iba y buscaba el libro, ¿sí o no? O iba y iba a la librería a comprar, no sé, pues Papelucho y el Manají, que era como el típico que todos leímos, ¿no es cierto? Iba y lo compraba, o lo pedía, o se lo pedía a un familiar, etc. En cambio, ahora usted, si quiere buscar Papelucho y el Manají, busca en Google, ¿no es cierto? Y lo Exacto. puede descargar o lo puede mirar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí existe en esa línea algo radical, que a lo mejor, pero todavía no es tan radical, porque todavía los libros existen, ¿no es cierto?, en papel. Una cosa Sí. que a lo mejor valga muy caro, y existen las bibliotecas todavía. El cambio radical es algo que yo dejo de lado y ya no lo uso nunca más y lo sustituyo. Ejemplo, antes para las Navidades se mandaban las tarjetas. Ya, ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, ahora Se usted para mandaban enviar las tarjetas y ahora un saludo. O sea, ni Sí, siquiera un saludo porque publicáis en tu perfil saludos para todos y quien lo leyó saludáis. Po. ese es un Antes era cambio como más personalizado. Ese es un ejemplo claro. Es lo mismo que las cartas, ¿no es cierto? Que uno antes Profesor, esto, el correo Exacto. electrónico. Claro, uno las cartas, ¿no es cierto? Enviaba para comunicarse con su familiar que está en otra región, le enviaba una carta, ¿no es cierto? Y compraba una Sí. estampilla, redactaba la cuestión y la mandaba, ¿no es cierto? En cambio, Sí. ahora que uno hace, manda un correo electrónico, ¿no es cierto? Y la Sí. carta ya Mando dejó de funcionar como propiamente tal, ¿se fijan? Y lo mismo que usted decía, las tarjetas de Navidad, antes siempre para la Pascua, vendían distintos tipos de tarjetas, ¿no es cierto? Tarjetas musicales, que eran la última, la gran novedad, ¿no es cierto? Cuando las abrí sonaba la canción de Navidad. Sí. O el Pero Padre Día de también, la Mamá también. claro, eso también se dejó de usar, ¿se fija? Es un cambio radical, algo que ya no se usa y quedó obsoleto, y si se usa en mínima expresión, ¿ya? ¿Se fijan? Esos son cambios radicales. O por ejemplo, voy a hacer así, voy a remontar a la época de mi mamá, me decía, a mí me daban aceite de bacalao, por ejemplo. ¿Quién hoy día usa aceite de bacalao? ¿Se fija? Yo creo que he contado con los dedos, será uno. ¿Se fija? Antiguamente se usaba eso como mejora para los resfriados, por ejemplo. ¿Se fija? Y eso es producto de la innovación, de que ahora uno usa un remedio y con eso uno se salva, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eso se refiere con ideas radicales o innovación radical, que se produce un cambio completo de lo que nosotros pensamos y dejamos de usar la herramienta o el producto o el servicio anterior que estábamos usando. Otro, por ejemplo, radical es el tren a vapor o el tren a carbón, ¿no es cierto? Llegó el tren eléctrico, ahora todos los trenes son eléctricos y usamos, ese es algo radical. Ya se fija en el modo en que se usó, ya no se usa carbón, se usa la electricidad. ¿Ya? También está la innovación incremental, que es, se va de a poquito haciendo hasta que se logra. ¿Ya? Y después está la de estructura de competencia, ¿ya? Que aquí lo que hace es dejar obsoletas las tecnologías. Es como cuando partimos con esos celulares que eran los ladrillos, y ahora usamos celulares súper delgados llenos de aplicaciones, ¿no es cierto? Esa es una tecnología destructora, una innovación destructora de competencia, ¿ya? ¿Quedaron más o menos claros los distintos tipos como de niveles que existe a través de la innovación? ¿O no quedaron claros? Yo sí. Ya. Ahora vamos a hacer la unión. ¿Y en qué consiste la unión? Que existe lo que se conocen como los ecosistemas de innovación. ¿Qué es un ecosistema? Primero, por definición, un ecosistema, si yo lo veo en la vida cotidiana, somos nosotros, nuestras casas, nuestras cuadras, que convivimos con qué? Con animalitos, que ya sean los perros, los gatos, los pajaritos, etcétera, que hay árboles, ¿no es cierto? Que a su vez el ecosistema crece más, convivimos con mar, donde hay pescado, ¿no es cierto?, etcétera, convivimos con cordillera, donde hay nieve, donde hay otro tipo de animales, convivimos con bosque, eso es un ecosistema, ¿ya? En este caso el ecosistema también se constituye de distintas partes, ¿ya? Hay un ecosistema que en la parte natural es del agua, ¿no es cierto? Hay otro ecosistema que es terrestre, y así sucesivamente la mezcla de eso hace nuestro ecosistema que nosotros vivimos, ¿ya? En este caso, los ecosistemas de innovación se componen de 4 grandes pasos. Estamos la innovación, que es para resolver creativamente un problema a partir del conocimiento nuevo y tener un impacto positivo en las personas. Ahí volvemos con el profesor José, emprendimiento.
para motivar una actitud que inquieta, a desarrollar habilidades que permitan identificar y capturar oportunidades que crean valor para la sociedad. Ya definimos lo que era crear valor, ¿se fijan? O sea, la innovación está tomada de la mano del emprendimiento. De ahí nos vamos a la tecnología. Aplicar el conocimiento, acuérdense que no es la palabra tecnología que uno asocia a tener máquinas, sino aplicar el conocimiento para diseñar nuevas soluciones tecnológicas. ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que estar envuelto? A través de la sustentabilidad. ¿Ya? Promover un desarrollo equilibrado que considere lo económico, lo ambiental y el bienestar de las personas. ¿Qué les suena todo esto? ¿Les suena como también a lo que vieron al inicio de economía circular o no? ¿Se parece o no? Lo que Sí, decía el profesor Germán, sí, que decía que el mundo antes era plano, ¿no es cierto? El proceso era plano y ahora se volvió esto circular la economía. ¿Por qué? Porque mezclaba lo económico, lo ambiental, el reciclaje y volvíamos a un ciclo de nuevo a la persona, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y eso lo volvíamos circular. Entonces acá el ecosistema de innovación es la base que sustenta, ¿qué cosa? La economía circular. Y a través de estos 4 pilares, que es la innovación, que es el emprendimiento, que es la tecnología, pero no la tecnología, insisto en eso, que no lo asocian a la tecnología de los aparatos tecnológicos, sino a la tecnología de crear ideas, de conocimiento y aplicarlo, y que se enmarca con la sustentabilidad. Por lo tanto, el ecosistema de innovación es el que sustenta y va a sustentar lo que es la economía circular. Ahora se le hace un poco más claro por qué tuvieron una introducción a la economía circular, después siguió el emprendimiento, y ahora estamos viendo la innovación. ¿Les queda claro el camino del por qué? ¿Sí o no? Eso me quedaron Sí, a dormidas. todo de la mano. Claro, y después, ¿qué nos queda ver? La sustentabilidad. Y esa sustentabilidad ustedes la van a ver en los cursos que siguen, que va a ser medio ambiente, que va a ser las finanzas sustentables, que van a ser la economía circular llamada en detalle y lo que es transcooking. ¿Se fijan? O sea, transcooking se refiere a cómo reutilizar todo lo que se ocupan ustedes en los procesos, entre comillas, de producción de alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, que nosotros creemos un ecosistema de la innovación. Y el ecosistema de la innovación, ¿en qué se sustenta? Yo leo acá, en que todos somos actores relevantes, ¿ya? Y la idea es que cada uno interactuemos, porque todos tenemos distintas habilidades de tanto de aprendizaje como de estrategia. Tal cual como yo les pregunté, ¿cómo llegar a Concepción? Ustedes me nombraron distintas estrategias. ¿Se fija? Pero si complementamos las estrategias en grupos de trabajo, nos vamos a dar cuenta que somos más potentes, ¿ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué herramientas vamos a usar para innovar? ¿Ya? ¿Qué herramientas vamos a usar? Y vamos a usar, así, existen varias, pero vamos a usar los mapas o mapeos de proceso. ¿Eso lo han escuchado ustedes o no? No, profe. No, profesor. La lluvia de ideas, ¿la han escuchado? Sí. Fuera de lo que yo dije al inicio. Sí, lo hicimos con el otro profe. Ya, hicieron lluvia de ideas. O el brainstorming en inglés si nos ponemos más gringos. Diagramas de causa y efecto, ¿la han visto? No, No, no. Los 5 por qué, ¿lo han escuchado? no, Pareto, ¿lo han escuchado alguna vez? no. Ya, lo bueno es que van a aprender cosas nuevas. Ya, vamos a partir por los mapas de proceso o mapeos de proceso. Primero son herramientas para qué se van a utilizar cuando necesitamos estudiar o entender el comportamiento de un proceso propiamente tal. ¿Ya? Y quiere decir que nosotros vamos a seccionar este proceso, tal cual como hablábamos, cómo producir pan, que ustedes me decían, yo voy a hacer la salmuera. ¿Ya? ¿En qué consiste la salmuera? Es agua tibia con cierta cantidad de sal. ¿Se fijan? Proceso 1, seleccionar cantidad de sal, seleccionar cantidad de agua. Proceso 2, la mezcla de eso. ¿Se fijan? Ese es un mapeo de proceso. Después de ese mapeo de proceso que dice, creé la salmuera, tengo que hacer la otra mezcla. Harina, y a la harina, proceso 1, abro el envase de harina, saco la harina, la deposito en un bol, ahí tenemos 3 procesos, mezclo con la levadura, ya sea levadura ya fermentada en agua previamente, si quieren que quede más esponjosito,
o bien levadura en polvo, o levadura en pan, ¿no es cierto? Finalmente, otro proceso va a ser mezclar las cosas. ¿Se fijan? A eso se refiere con utilizar un mapeo de proceso. ¿Y eso qué vamos a usar? Vamos a usar cajitas con flechitas, ¿ya? Que nos va a decir, ustedes han visto cuando ustedes van que existen vías de evacuación. ¿Han visto esos letreritos que están puestos? Sí. Ya. ¿Y qué les dice la vía de evacuación? Le dice, usted está aquí, ¿no es cierto? Y le muestra flecha, flecha para allá, flecha para acá, ¿no es cierto? Y le muestra como las piezas que hay, sea el mall, sea un hotel o lo que sea. Eso es un mapa de proceso, ¿ya? Que le está diciendo, en caso de emergencia, yo estoy aquí y tengo que arrancar para la izquierda, ¿se fija? Y tomar la escalera, por ejemplo, ¿ya? A eso es lo que se refiere. Entonces, el Waze, profe, ¿el Waze se podría tomar como un mapa de proceso? No necesariamente, porque ese es más bien un mapa guía, porque si usted se da cuenta, lo que hace el Waze nos marca un camino, ¿ya? Pero no nos dice, no nos dice qué proceso utilizar. Quizás podríamos tomarlo, entre comillas, como un mapa de proceso, siempre y cuando nos dijera, yo quiero, voy a inventar, quiero llegar al volcán Chillán, a la punta del volcán Chillán. Entonces, ¿qué le va a decir? Tome un bus de tal a tal parte. Después, tome un auto de tal a tal parte. Después, camine de tal a tal parte. ¿Se fija? Ahí sí está diciendo proceso, porque le está diciendo primero tome un bus, tome un auto, camine. ¿Ya? Pero si ahora le marca solamente una ruta que usted sabe que en auto, no es mucha la, o a pie, no es mucha la variabilidad que tiene, ¿ya? En cuanto a mapas de proceso. Gracias. Entonces acá tenemos los conectores, o aquí tenemos la simbología que se usa. Una cajita va a ser una actividad. Un rombito va a ser una decisión, que por lo general es sí o no. Ese símbolo que es como un semi-elipse va a ser una demora. Después tenemos la flecha, que es transporte-movimiento. Después tenemos el triángulo invertido, que es almacenamiento. Y tenemos ese cuadrado con perfiles redondos, que son inicio y final. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo un mapa de proceso. Por ejemplo, yo te entrega de insumo a un pabellón. ¿Ya? Este es súper simple. ¿Qué voy a hacer? Voy a comprar, entre comillas, los elementos que necesito para ese pabellón. Ya sea, vamos a inventarlo súper simple, jeringa, medicamentos, etc. Llegan acá. Voy a recepcionar los elementos que me llegan. ¿Ya? A su vez voy a ver y comprobar si existe el stock necesario. ¿Cuántas jeringas me quedan antes de comprar, no es cierto? Y si esas jeringas son las que yo mandé a pedir. Por eso eso tiene unas flechas dobles de retroalimentación. Todo eso que me va a servir para generar los insumos de pabellón. Además voy a tener una distribución y bodegaje. Todas estas cosas que yo adquirí van a estar en ciertas bodegas. ¿Ya? Y finalmente voy a tener una consolidación de las órdenes de compra o boleta para entregar los requerimientos necesarios. ¿Ya? Ahora esto yo lo voy a traducir a algo mucho más simple. Pedido del mes de la casa. ¿Ya? Usted, ¿qué hace si va al supermercado a hacer el pedido del mes? Usted lo primero que va a hacer una lista de compras, ¿no es cierto? Porque lo general uno hace una lista, ¿sí o no? Sí. Sí. Por lo tanto, esta es la orden de compra. Yo llevo mi lista, voy al supermercado, 2 de arroz, 1 tallarín, salsa de tomate, etc. ¿Yo qué hago? Cuando estábamos en pandemia, ¿qué hacía usted? A lo mejor tenía, le entregaba al almacén de la esquina su lista y él se la proveía, por ejemplo. Entonces, y usted entregó el requerimiento. Ahora, si no, uno de los que va de la casa, sea el esposo o la señora, el que va demandado, por decirlo, hace la entrega del requerimiento. Ahí tenéis la lista en la compra. Ya, partimos a comprar la lista. ¿Qué va a pasar? Usted va a hacer la adquisición y compra en el supermercado de todas estas listas de productos que ustedes tienen. ¿Qué va a hacer usted cuando llegue a la casa? Lo va a recepcionar y va a comprobar si lo que usted le encargó a la persona que fue cumplió completamente la lista. Si no le va a tirar la oreja, ¿no es cierto? Te dije que tenían que comprar bolsa de basura, ¿no es cierto? Y lo va a ingresar, entre comillas, a su stock que usted tiene planificado, que en este caso era como volvemos al ejemplo del arroz, que usted decía, necesito un arroz para tener todo el mes. Y después finalmente usted lo va a guardar en su mueble de cocina que usted tiene, donde tiene como una mini despensa de sus productos. ¿Se fija? Y ahí usted hizo el entregable que podría ser compras de supermercado. ¿Ya? ¿Quedó claro?
Sí, profesor. Entonces usted lo hace con un cuadrito. Esa es como la idea. Sí, Después quedó tenemos, dígame. ¿Qué me iba a hablar? ¿No? ¿Quedó claro, Ah, ya. profesor? Ah, ya. Después tenemos la lluvia de ideas. ¿Ya? Bueno, la lluvia de ideas ya la vieron con el profe y también la vimos al inicio, pero vamos a ir a la etapa. Primero hay una etapa de preparación, ¿ya? Donde se dice el problema con una frase corta, tal cual como yo les dije, hay nieve y vamos a salir en bicicleta. ¿Se fijan? Se define un equipo multifuncional, como ustedes, por ejemplo, son un equipo multifuncional porque todos tienen distinta concepción de la vida o distintas ideas, distintas formaciones, distinto todo, ¿ya? Por lo general se usa un papelógrafo o una pizarra, ¿ya? Si ya es suficiente, sin teléfono, sin interferencia, o sea que nadie los moleste para poder generar buenas ideas. Después, en la sesión de ideas, se designan un participante como apuntador, o sea, yo voy en la pizarra y voy a anotar todas las ideas que ustedes me den, ¿ya? La única regla que tiene el juego, primero que aleatorio, y yo les puedo preguntar aleatoriamente, ustedes participan, no se debe discutir o rebatir o descalificar la idea del otro. ¿Qué quiere decir descalificar? No reírse por muy tonta que suene la idea, ¿ya? Porque ni una idea es tonta, ¿ya? Y alentar ideas que son disparatadas o exageradas, ¿ya? Tal cual como ustedes le dicen, tengo una pistola y quiero matar a la mosca, no va a matar en la mosca con una pistola, pero es una idea, ¿se fijan? Indiferente que el recurso a lo mejor es muy grande, o es muy aparatoso, o tener un cañón para matar a una mosca, ¿se fijan? Pero es una idea, ¿ya? Y lo otro es respetar la duración predefinida. Por lo general siempre se hace con una duración de 30 minutos y después se van dando la idea en general. Después, decisión qué se va a hacer con la idea, se hace una selección de estas ideas y se buscan las más viables o las más factibles de implementar. Y eso lo decide el equipo. Y finalmente se priorizan las ideas, ¿ya? Por distintos factores. Primero por haber recogido, por un orden de importancia puede ser, o de impacto, y se selecciona aquellos grupos que hayan clasificado con las más importantes. ¿Ya quedó claro cómo se hace una lluvia de ideas? Por lo general, esto es como un repaso si el que lo vieron en emprendimiento, ¿ya? Después tenemos los diagramas de causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Esto es como acción crea reacción. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejemplo súper simple. Si yo subo la temperatura y estoy cocinando algo en agua, ¿cuál va a ser la reacción que va a tener el agua ante el calor propiamente tal? Va a hervir, va a burbujear, Y se va a evaporar. Y se va a evaporar, ¿no es evaporar. cierto? Sí. Por lo tanto, voy a quedar sin agua. Eso es causa y efecto. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, me pongo violento y llego y le pego una patada a una puerta y le doy con tanta fuerza a la puerta que la hago tira. ¿Cuál sería la causa? Que la fuerza que yo hice con el pie rompió la puerta. Y ese va a ser el efecto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, acá existe lo que se conoce como el diagrama de Ishikawa, ¿ya? O de espina de pescado, ¿ya? ¿Por qué se llama de espina de pescado? Porque si ustedes ven, han visto un pescado en los huesitos, ¿no? Sí. Ya, aquí está la cabeza del pescado, aquí está la columna del pescado y aquí están todas las espinas para los lados, ¿ya? Y a su vez aquí tenemos más espinas. Entonces, acá nosotros ponemos el problema. En la cabeza está el problema. ¿Por qué? Aquí hay un ejemplo. ¿Por qué se retrasan la salida de los vuelos de los aviones? ¿Ya? Entonces yo voy a identificar los principales 5 problemas que se detectan. 1, a través del equipo, el personal, el procedimiento, los materiales y otros, ¿ya? Y después voy desglosando. En cuanto a personal, ¿cómo podría ser? ¿Asociado a qué? Los agentes del terminal son insuficientes, o sea, las cajas donde están recepcionando, por ejemplo, el ticket del vuelo, no son lo suficiente. Por lo tanto, hay una caja para 150 personas. Evidentemente el proceso va a ser lento. A lo mejor la limpieza con retraso de la cabina. Cuando llega el avión, hay que limpiar y ahora hay que sanitizar el avión y ese proceso puede ser lento. O bien, la tripulación no está disponible o llega tarde. Dígase tripulación, el piloto y la azafata, ¿ya? Esas pueden ser causas de que el retraso del vuelo sea asociado al personal. Como también podría ser al equipo. El avión llega tarde al terminal, llegada con retraso, terminal ocupada. Significa que a lo mejor donde yo tenía que aterrizar, va a haber otro avión
que todavía no despega, producto que se demoró, y eso me va a hacer dar más vueltas en el avión y no poder aterrizar a tiempo. O bien averías mecánicas que voy a tener que reparar. Después, a lo mejor en el procedimiento, mal anuncio de los vuelos cuando dicen, o uno ha escuchado en la tele, dice, vayan a la puerta 34, por ejemplo. Y si no hay flechas para la 34, y de repente le dicen, no, en realidad la 24, ahí hay un mal anuncio, y usted fue para el otro lado y la puerta está al otro extremo del aeropuerto. Lo otro, aceptamos pasajeros retrasados, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque hay un horario de embarque en el avión, usted llega atrasado y por lo tanto usted no debería embarcar. Pero ¿qué pasa? El deseo de proteger al pasajero retrasado, o sea, fidelidad al cliente, deseo de ayudar a los clientes de ingreso, hora límite de aceptación, ¿se fijan? Todo eso, ese procedimiento quizás está mal hecho y eso retrasa el avión. En materiales, el equipaje llega tarde al avión, los alimentos llegan tarde o el combustible llega tarde. Y otros factores que quizás no podamos manejar, que es el tráfico aéreo y el clima. ¿Se fijan? Y todo este conjunto, toda esta causa, produce el efecto de ¿qué? De retraso en la salida del vuelo. Y por eso esto se llama Ichikawa o espina de pescado. ¿Quedó claro o no quedó claro este tipo de diagrama, como poderlo ver como una solución del problema? Sí, profesor, está claro. ¿Ya? Y vamos a ver este último porque ya estoy pasado en el tiempo, ¿ya? Que son las técnicas de los 5 por qué. Adivinen por qué se llaman los 5 por qué. Su nombre lo dice. ¿Serán las 5 mejores ideas? No, porque pregunto 5 veces por qué. Netamente es, pregunto 5 veces por qué. Y aquí lo vamos a ver en el último ejemplo. ¿Cuál va a ser el problema? Un monumento se está deteriorando más de lo previsto. Vamos a suponer que vamos a la plaza y vemos la fuente, ¿no es cierto?, que está en la plaza de armas, y ustedes la ven que se está oxidando esa fuente. Entonces yo voy a preguntar, ¿por qué se oxida? Porque se limpia con mucha frecuencia. Y yo voy a preguntar, ¿y por qué? Por la suciedad provocada por los pájaros. ¿Pero por qué? Porque la cantidad de pájaros que hay alrededor es mayor que en otros monumentos. ¿Pero por qué? Porque hay más comida preferida por los pájaros, especialmente los ácaros. ¿Y por qué? Porque la iluminación existente facilita la reproducción de estos ácaros. ¿Cuál era el problema de la suciedad, entre comillas? ¿O el deterioro de esta pileta? No era el clima. La iluminación era. Era la iluminación. ¿Se fijan? Pero después de cuántos por qué logré llegar a la solución o al porqué del asunto, después de 5 por qué. ¿Se fijan? Entonces por eso cuando ustedes tengan un problema, pregúntense 5 veces por qué se produjeron el problema y se van dando la respuesta. ¿Ya? Y les aseguro que quizás la solución que ustedes tenían en mente, que creían que era el problema, no necesariamente, sino era otra. ¿Se fijan? En este caso, el deterioro era provisto porque habían ácaros, producto de la poca luminosidad existente o la mucha luminosidad que existe en el local o en el lugar donde está esta estatua. ¿Ya? ¿Quedaron claros los conceptos por lo menos? Sí, profesor, sí. Profesor. Ya, entonces nos estaríamos viendo ahora la próxima semana, ¿ya? Así que Ok. la otra semana vamos a hacer algo más práctico, vamos a hacer algo Ok, una idea profesor. innovadora, ¿ya? Así que Ya, profe. Gracias, profe. estén muy bien, descansen. Chao, este que fin esté de bien, igual semana. usted. Nos vemos el Nos miércoles. vemos. Que estén Chao, bien. profesor, que esté bien. Nos vemos el miércoles. Profesor, no pude Nos vemos el anotar miércoles, la si Dios quiere. asistencia. Dígale al tutor. A mí nunca me resulta. No, yo Falta- tampoco Nunca me pude. voy. Chao, profe. Chao. Profe, Dígame. una consulta. La otra clase es el miércoles, ¿cierto? Sí, el miércoles. Miércoles y viernes. Yo tengo 3 clases. Yo estoy teniendo problemas para los días viernes porque estoy haciendo un curso de electricidad. ¿Ya? Pero Y igual inicio de las 4 a las 9 de la noche. ya, acuérdese, sí, que igual queda grabado este curso. ¿Ya? Igual lo Sí, puede ver después en la plataforma. Lo he estado viendo, igual he estado Sí. descargando lo que usted ha mandado, ¿Ya? lo he estado imprimiendo. Tengo Ya. todo impreso en las clases, Ya. porque igual me conviene estar. Claro, Y la semana pasada no lo pudimos conectar porque donde estábamos con otra señora que igual tenía el curso,